Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Pasión intro nomás ya, pero Fede. A las 12 en punto de papá. 12 en punto y arrancamos. ¿Cómo que la otra intro? ¿Cómo que la otra intro, muchachos? Arrancamos en punto y a usted no le gusta. Arrancamos 3 minutos tarde y a usted no le gusta. ¿Qué tenemos que hacer para complacer a este chat querido? ¿Qué es lo que hay que hacer mientras vamos saludando a la gente de X que se va conectando, también a la gente de YouTube? Llegaste afónico porque ganó tu Olympia Kings. Perdió ayer Olympia Kings, Fede querido. Viste, vos me seguís, yo te sigo. No veo que hayas comentado mi última publicación. Vos tampoco, Junior Paredes, no les veo a ustedes, será. Este es el chat que solamente quiere entrada, que solamente quiere packs. No, es lo que va a entrar ahí en el Instagram de Coque a comentar. Eso, salud, Coque. Así son ustedes. Malos son. Dice: hola, querido Gabriel Medina, ¿cómo te va? Toda la gente acá ya estoy abriendo para leer. Le voy al chat, a todos los chats que tenemos, porque vamos a tener bastante. Vamos a tener... Yo no quiero entrar ni packs. Bien. ¿Qué querés entonces? No, pará, qué maleducado. Qué maleducado, Coque, man. Che, hace mucho frío. Hola, muchachos, ¿cómo andamos? Buen viernes, muchachos. ¿Cómo se van? Se van conectando los muchachos, por eso estoy tranquilo. Estoy esperando que se conecten, que sea feliz. Y bueno, y entrar a comentar y decir que soy un churro, ¿pillás, vio? Una tiripal para Coque y para mí también, man. Yo estoy... Está bien, jefecito, está ronco, parece. Sí, estoy ronquísimo. Yo no quiero nada, solo conocerlos. Y vení, pues, Gabriel. Yo le digo a la gente... Ese Franco lleva allá. ¿Dónde? Ahí, en la otra pieza. Siempre. Vale, dale. No, y comenten. ¿Quién de ustedes ya le dio like y comentó mi última publicación? Vos no comentaste, venga, mentiroso. Caña Pomelo de Marcos. No, Pilsen con Pomelo. Etiqueta Pomelo de la solución, jefecito, dice. Epa. Vos decís, ¿verdad que está ahí? ¿Viste cómo le conozco? Nos vamos a la publicación de jefecito. Ya está, ya. Bien, Mati. Porque así pues crecemos gracias a ustedes. Che, ¿estás bien, Biocoque? Me preocupa. Me preocupa tu integridad. Estoy nervioso. No, tranquilo nomás. Tranquilo. Se viene Marcos Letejú. No. Buenos días. ¿Qué onda? ¿Estás bien, Bio Marcos? Estoy bien, muchachos. Estoy bien. Yo estoy bien. Vamos a ver, Fede. Voy a comprobar, Fede. Porque vos, el biribiri es grande, este es nuestro jefecito. Qué grande, Junior Paredes y Fede querido, ¿será? ¿Y después? Hola, mi querido Coque. Hola, muchachos. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, Coque querido? ¿Tranquilo, pa? No, esa no es la contraseña, ¿No? Sí, pasame acá, te voy a desbloquear. ¡Upa! ¡Ah, no! Usted está entonadísimo, señores. Che, ¿llegó? Ahí viene Ramón. Ahí viene Ramón. ¿Cómo era? ¿La esperanza de mí? ¿Cómo era? La esperanza de mi corazón. No era así, boludo. No hablemos de guaraní, muchas gracias. Che, que para descanse, Che, lo de guaraní, me. Mamita, Guaraní, no quiero saber cómo está el Black. Qué grande, Ale Alonso. Muchísima fuerza. Qué grande. No, ayer lo de guaraní, No, ¿sabes qué pasa? No me esperé tampoco. Mamá querida, Mamá querida guaraní. Realmente, sinceramente, yo me preguntaba a mí, yo me esperaba un resultado distinto. Yo me esperaba que Guaraní se plante, que Guaraní muestre su juego. Yo sé que es de visita, que es en Chile, se jugó en la U de Chile.
Claro, pues. Y que iba a ser complicado. Yo entiendo que puede ser Sí, complicado. sí, es complicado, Marco. pero no podés perder 5 a 0, boludo. Esto lleva una vergüenza de parte de esta red social, boludo. Ándate a la puta TikTok, boludo. Ah, no, perdón. No sé lo que ibas a hacer. Venir acá a mi lado, vacío, lejos está, men. Vacío. Vacío. ¿Ustedes le bufaron al profe? ¡No! No se ¡No! Perdón, gente de TikTok. No, ¿cómo que nosotros no le mufamos al profe Bernay? Marcos, deseo, desde que hablas de Olympia Kings, mufaste a la O. Por tu culpa nos fuimos campeones anoche. ¿Y este muchacho? No, y escribió con el grupo y dijo que estaba hecho mierda. Y ese ya era, yo le dije, escribí en el grupo, decí por qué no vas a venir. Y que para que todos estén atentos y puedan venir, le dije. Ah, bueno, dale. Y después agarró y tiró en el grupo, estoy hecho bolsa. Y yo así, no me dice un carajo. O sea, es más, se deja el peor. Es un boludo. Es un idiota. Sí, ayer estaba en el cumpleaños el jefecito mayor. Sí, por eso no vino. Pero espera, Pablo se fue ayer. Vos Me fui también. yo. Amigo, con Pablo estuvimos hasta las 2 totalmente bailando en... Estábamos totalmente en pedo. Estamos totalmente en pedo. Pero, amigo, estamos acá presentes, papá. Boludo, yo ayer me tuve que quedar porque si salía campeón Olympia Kings, yo los presentaba. ¿Verdad? Y ahí un tratito ahí. Es más, yo te digo algo. Sí. Si salía campeón los Kings. No, íbamos a cover. No, íbamos a cover. Sí, me invitaron y todo, che. Vos sabés que... Ayer iba a ser un... Sí, no, pero a mí me invitaron, No iba a haber Pablo. programa hoy. Marcos, perdón. ¡Ah! Sabía que eras vos. Plaga, Maya. En serio te digo, sos mala. Ayer nosotros estábamos entrando en el estacionamiento del polideportivo de la cooperativa de Capiatá. Y ella cerró el paso para que nos pase. Porque era horrible entrar. Yo le pido a la gente de la cooperativa de Capiatá, no me importa nombrarlos. Boludo, pongan una gente de tránsito para ordenar un poco. Imposible entrar, boludo. ¿Para qué llegás tarde, bro? No. ¿Sabes lo que pasó? No tenía ni para pagar con QR esta gente. Y yo me fui y le dije, tengo 10.000 en efectivo. Voy a entrar y voy a irme a sacar el otro Eso es 10.000 cierto. del banco. ¿Para qué llega tarde, bro? Te dice. Salí de acá, viejo. Y vos sabés que el tráfico me mató, no llegué tarde. Sé más responsable. Ay, dando limpita en el chat. Perdón, yo quiero pedir perdón legalmente a la gente. Yo soy un mercenario. Me No. considero un mercenario. Porque ¿Cómo que mercenario, yo dije que luego? ayer iba a aprender en Kick y no aprendí porque me fui a farrear. Quiero Ah. pedir disculpas. Es que usted tiene que saber, estar en Kick es como jugar al fútbol. Y yo soy un mercenario. ¿Qué decís, boludo? O sea, en el sentido Se de te que- puede cortar la parte en la que decís soy un mercenario y cagaste. Bueno, en viejo. el sentido de esperana, po. Esperana, soy po. un farrista. Ahí está. Soy un farrista. Ahí peor todavía. Ahí está, un farrista. Soy mercenario y farrista. No, boludo, pará. ¿entendés? ¿Qué hace Ricky Centurión? Pero hoy le digo acá al chat Pero que soy hoy sí responsable. vamos a aprender porque hoy no tengo que farrear. Hasta ahora no me llegaron ofertas de farra. Entonces le digo, hoy prendemos. Bien. Ay, chat. Maya, vos sabés que la única manera de que yo... ¿Qué dice la gente de la cooperativa? La próxima cerramos todo hasta que llegue Marcos. Andate. ¿Sabes? La única manera de que yo te perdone. Además que vos te reías. Y ahí con tu hermanito, o no sé quién era que estaba al lado. Se reía el mitad de mí. Yo le dije, déjame pasar, por favor. Para eso llega tarde. Y se iba. Y ahí pasaba enfrente de mí. Una falta de respeto. Me parece Coque. genial. No, Coque, vamos pues hoy a Chechos. Yo invito. Bueno, Chechos ya existe se todavía. suspende el Es stream. Chao. Hay dos Mentira, grandes mentira, olimpistas en la mentira. mesa. ¿Qué decís, King? Totalmente. No. Che, No, ¿y espera. Belén? No sé, no digo nada. Tiene que ya en breve, seguro está almorzando. Ah, no, pero ¿Qué? Belén estuvo farreando ayer también. No sé. Yo ayer en la farra le vi a muchos. ¿En serio, veo? Estaban todos los vagos. Yo no me fui. Ah, qué raro, ¿eh? ¿Y Encima- cómo querés que me vaya? Estaba en Capiatá. No, sos mal educado igual. ¿Por qué? Sos muy mal tipo. ¿Por qué? Porque yo te escribí.
Pero no voy a responder una foto con esa persona. No pienso responder esa foto. No. Foto, boludo. La foto que me mandaste. Ah, antes. Pero antes. No, pero yo... Amigo, vos me escribiste. Yo yendo y desesperado en el tráfico. Pero decime, Tratando de llegar. ¿Pero qué te cuesta ponerme sí o no? Pero vos sabías que me iba a Capiatá, boludo. ¿Qué? Y vos de ahí no podés venir. ¿Vos pensás que yo voy a irme otra vez a Capiatá a Asunción para farrear? Claro. No, estás loco, vos no harías eso. No harías eso. No vas a ser mentiroso. Sí me fui. Belén tomó ayer toda la Pilsen, dice. Amigo, Che, yo la llamaba Belén, me en preocupaba. Año Nuevo. En Año ¿Te Nuevo. fuiste a Yaguarón? No, me fui a Villeta a farrear, boludo. Sí, pero es lo de tu Loco. pendeja. Sí, pero no. Pendeja no. Tu novia. Más respeto. Más respeto, por favor, No. Mi señora. Más respeto. Vos decías que yo no podía decir mi señora. No puedo decir. ¿Por Vos qué no vos? puedo decir, porque soy muy chiquitito todavía. Yo quiero... ¡Cachorro! No, cachorro. Cachorro, bata. Opio, Cachorro. te va a pegar el hombre. Cachorro, bata. ¿Cómo pica ese cachorro, Ese, No, es de tocar la oreja. Vamos a escuchar por Belén. Chat. Vamos a ver qué dice Belén. Me preocupa. No va a atender. ¿Ahí? De tal. Chupó toda la pilsen, bro. Ah, no. Bueno, yo quiero que el chat se haga cargo y cuando llegue Belén Díganle de todo. hagan la correspondiente, o sea, hagan la correspondiente, hagan La demanda. la correspondiente bienvenida. Che, yo Decime. quiero preguntar algo. Preguntar pero más. Quiero preguntarlo al oído. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero después. Bueno, No, dice, ¿de qué me perdí? Pinguinguidú, a Belén siempre le recibe bien, se le recibe bien, No con Belén, no. Ahora le no se dedica escuchó Ure. nada, o si no ibas a saber que estuve hablando de guaraní, Andrés. ¿Cierto? No, la pechiga. En serio, a mí. Sí, tírame. Pásame nomás porque hay que ver. Hay información, arranquemos con esto, señores. Arranquemos con esto. Porque obviamente hay que hablar de información aparte del show que estamos armando. Que es deplorable hasta el momento, Bueno. Ojo con esto. ¿No tenés pioete? Pero- Tenés mi computadora. Acá uno. Escuchá esto. Sí. Primero yo, después vos. Estamos muy Dale. informativos hoy, Dale, Me gusta. dale. Fede Arias informa en la gran jugada. Julio Enciso tendrá un tiempo de recuperación de 5 a 6 semanas. Julio Enciso tendrá un tiempo de recuperación de 5 a 6 semanas máximo. No son los 3 meses que se venían diciendo. Llegaría sin problemas al combo de septiembre, carajo. ¡Vamos la puta madre! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Che, y poneme para mí, boludo, la puta. ¡Yo, deja! Ah, no te... No, deja, yo te estoy hinchando, pero no te reté, ¿verdad? No, pero igual. ¡Vamos! ¡Está Julio Enciso para septiembre! ¡Dale! ¡Dale! Jórese. Como niño. Sí, por favor. Bueno, A ver. a mí me tranquiliza, Julio Enciso. para Anotalo. Septiembre. Ahí está. Vos me preguntás a mí y yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz por tenerlo a Julio Enciso. Es nuestra figura, es la figura hoy de la selección. Y vengan de a uno con la cara destapada. No les tengo miedo a ninguno. Pónganse a comentar. Espera, Marco, discúlpame, Adelante, Discúlpame. adelante. Yo creo que nadie te va a discutir eso, Ay, No. Ay. Por favor. ay, ¿Con qué ven fútbol? ay. Por TikTok. No, por TikTok hay muy buen fútbol ahora, ¿Ah, sí? Sí. Con datos estadísticos. Mira, yo te digo, para mí Enciso es
es el mejor jugador de la selección paraguaya hoy en día. Es que, ¿sabes lo que a mí me da la sensación de que es el mejor jugador? Porque él supo, o sea, vimos nosotros esa construcción, esa, a ver, ¿cómo decirlo? Esa madurez que fue desarrollando. Porque recuerdan que muchos decían, no, no pasa la pelota. Y es cierto, no pasaba la pelota. Tenía varias jugadas que vos decías, no, dejaste de joder. Este jugador no puede ser de la selección. Es muy ensimismado, juega solo, no toca la pelota. Y hoy vemos un Julio Enciso mucho ya afilando, limando esos detalles que anteriormente no nos gustaba, mi querido Coque. Sí, totalmente. Para mí la llegada de Alfaro hizo que Julio Enciso cambie mucho el estilo de juego que tiene. Mejoró bastante. Yo creo que en lo que va del juego maduró bastante. Y eso hay que tener muy en cuenta. Para mí Julio Enciso es un jugadorazo. Chau, chat. Le amo. ¿Por qué, Pio? ¿Por qué te va, Fede? ¿Por qué se va Fedex? Hey, Fede. No, Fedex. ¿Qué onda, Quédate. Pio? No, parame todo. Se va el chavo de la vecindad. Espera, ¿por qué? Bueno, Fede. chat y mesa, voy a viajar, les quiero. ¿A dónde te va, Fede? No, Fedex. ¿Pero a dónde No se viajes. va? No viajes. No viajes, Pero carga saldo, brother. Carga saldo. ¿Cómo me va? Yo te voy a cargar saldo, Fedex. ¿Cuánto Pio querés? Decime tu número, Decime Fede. cuánto querés y te cargo saldo ahora para poder ¿Cómo que Pio veas. no vas a estar en el chat, boludo? No. Me parece una falta. Fede, boludo. Es más, creo que suspendemos ahora el programa. No, tenemos que cortar todo porque se va Fede, men. Es Se más, nos voy a va regalar- un voy a regalar una grande. sub ahora Me joya. y no va a ser a Fedex. Me voy a una mejor vida. No, ¿qué decís, Alan Talavera? No, música triste. Fede se va porque Franco me quedo sin señal en el camino. ¿A dónde te estás yendo? Fede. No, Fede. No viajes. Off programa, dice. Ya dicen, chao. Chao. No puede ser. muchacho. No puede ser. O sea, no me- 74 personas, Fede, no. Si es así, yo, chau también. Fede se va porque Franco no le dio la Tú sub. sabes que a mí no me está dejando regalarle sub a Fedex. Ñembo, pasión Fede, dice. Se nos fue un grande. Que en paz descanse, no. ¡Ah, no! No, se va, hay Ñembo. información, ¿eh? A ver, te escucho. Monumental. Te escucho. Hace 21 minutos. Sí. El elegido por Ramón Díaz para atajar a Tete Betarú podría ser nada más y nada menos. ¿Qué? Lucas. No. ¿No? Juan Espínola. Juan Espínola. ¿Qué? Sí. Espera. ¿Cuándo fue presentado Juan Espinola? Juan Espínola volvió. Sí. Él volvió de préstamo. Él ya volvió. Juan Espínola está entrenando con Olimpia. Él. ¿Cómo? ¿Vos sabés que banco? Banco a Juan muerte. Espínola. Porque, ¿qué pasa? Olveira está con... ¿Molestia? Con molestia, obviamente, no hay que apurarlo. Y también está con permiso de paternidad. Olveira que tuvo un hijo. Felicidades. Muchas felicidades para Gastón, querido. Y también el tema está en que, bueno, tenés Versa o Juan Espínola. Vos no te lo esperabas esta, ¿eh? No, me dejaste perplejo. Es más, le hiciste así la L. Luca Versa. Lucas Versa, Juan Espínola. Juan Espínola. Vos sabés que estoy de acuerdo con Ramón Díaz. Porque Juan Espínola es un arquerazo. Nos demostró a todos nosotros. Y vos, TikTok, Instagram, que estás viendo, sabés que es así. Él tuvo un prime con Olimpia justamente cuando tenía la lesión Olveira. Sí, no, tuvo un prime increíble. Y Espínola tiene una capacidad tan grande de resiliencia. O sea, está ahí. Y para mí es la oportunidad perfecta para que Espínola vuelva a ganarse la titularidad. Y que haya esa batalla. Yo realmente, a mí me encanta el chico Versa. Y puede aprender muchísimo de estos dos, de Espínola y Olveira. Pero Espínola, hermano, Espínola se merece una revancha en Olimpia. ¿Por qué? Porque cuando él estaba atajando bien, vuelve Olveira. Y obviamente
es imposible de que él siga como titular, porque Olveira es un emblema, es un escudo que para el hincha que dice, no puede faltar. Pero Spínola es un arquerazo. Sí. Es un arquerazo. Para mí es un arquerazo Juan Espínola. Y ojo lo que dijo Hugo Peta. ¿Qué dijo Hugo? Mirá, Petaca. No es con ese. Es con Peta Brizuela, perdón. Hugo Peta, ¿qué dijo Hugo Peta? Mira, así con Peta Brizuela, pero nada. Petaca. Hugo Peta, representante de Juan Espínola. No, qué falta de respeto. Qué falta de respeto. Falta de respeto, Marco. Petaca le dije. Petaca. Boludo. Petaca, vio. ¿Cómo vio Petaca, Mamita, decía, un Marco. representante de Ojo, jugadores. y entró fuerte, Epa. Para mí está una amarilla. Entró fuerte. Definitivamente Olimpia no puede tener dos arqueros de ese nivel. ¿Se va Olveira o se va Juan? A la pucha. Está bueno que. Che, Tirala de vuelta. te voy a tirar de vuelta. Sí. Espera. ¿Qué forzado te? Forzadísimo, porque yo quiero que la gente comente, que también el chat lo diga. Escucha esto. Escucha. Clip forzado, muchachos. Vamos, hable. Forzadísimo. Esto va a ser más forzado que nunca. Forzadísimo. ¿Cómo puedo empezar? ¿Olveira o Spínola? Bien. Vamos. Dale. ¿Olveira o Juan Espínola? Atención lo que dijo Hugo Peta, representante de Juan Espínola. Definitivamente Olimpia no puede tener dos arqueros de ese nivel. ¿Se va Olveira o se va Juan? Y ahora la pregunta es, para el olimpista, ¿Juan Espínola u Olveira? Marquitos. Como que para el olimpista. Primero lo me dejaste en offside. Eso, voy a editar eso, así que. Sí, tranquilo. yo voy a editar Bueno, eso. Bien. Marco, quiero saber tu opinión. A pesar de que no sos olimpista. No hace falta. Vamos con mi opinión, no vaya. Va a ir el chat de ríe también. Marcos. Es muy fuerte lo que dice. Es muy fuerte, lo que dice. Y como decías, es una entrada durísima y para mí merece una amarilla, pero no estoy tan en desacuerdo, ¿eh? ¿Sabes por qué te digo? Porque los dos tienen un brillo. ¿Y qué pasa? Que Juan Espínola, cuando atajó en Olimpia, era porque no estaba Olveira. Volvió Olveira y Juan Espínola dejó de atajar. Entonces, no coincido en un tema, en que Olimpia no puede tener dos grandes arqueros. Pero sí hay una pelea muy grande y a uno de ellos no le va a convenir. Si los dos están bien, es difícil. Porque cada uno de ellos va a querer jugar. No va a querer tener minutos en el banco. Por eso es que se da el préstamo de Espínola. Porque Olveira estaba bien, volvió con todo. Y Espínola no tenía lugar. Y todo jugador quiere ser titular. Pero yo no coincido que Olimpia puede tener dos grandes arqueros. Ahora, que le convenga a uno y a otro, no creo. Porque los dos van a querer jugar, Coque. ¿Vos qué opinás? Es muy loco porque son dos arqueros de una jerarquía muy alta. Juan Espínola fue seleccionado a la selección paraguaya, recordemos eso también. Muchos olimpistas dicen que hoy por hoy, acá la gente de TikTok también, por el momento Juan Espínola 1000 veces. Yo te digo algo, para mí, yo no puedo soltarle la mano a Gastón. Pero tampoco podés ponerte a elegir entre los dos. Y es muy difícil, boludo. Es que Espínola te dio muchísimo, Coque. También. No, pero Gastón me dio mucho más. Obvio, pero a lo que voy es que Es que si vos me das a poner una balanza, gana. Gastón pesa bastante, ¿entendés? Ese es mi punto de vista. Pero el tema es también, o sea, tampoco no lo viste tanto tiempo a Espínola. ¿Por qué? Porque Gastón vuelve y Espínola no puede, o sea, no ataja más. Ponete a pensar algo. Para un nene Sí. de 8 años, Sí. que en el 2021 tenía 8 años, que hoy en día ya va a tener como 12, 13 años,
el arquero que vio toda su vida va a ser Olveira. Es un arquero, decime un arquero después de Martín Silva que haya estado tanto tiempo en Olimpia. Aguilar. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo Aguilar? Aguilar estuvo en todos los campeonatos en el Exactamente. Aguilar. Arcona pasó desapercibido. Ascona estuvo ahí nomás. Mira, te voy a decir uno que estuvo 6 meses. Campestrini. Por ejemplo. Centurión. Claro. ¿Entendés? Que pasaron ahí, pero yo creo que para mí Gastón entra en un top de arqueros junto a Martín Silva. Sí. De vigencia. Te estoy diciendo desde el 2010 para adelante. Porque si tenemos que agregar los otros años, pasaron muchos arqueros que, obvio, que estuvieron. Pero Latsi, históricamente, si hablamos, no vamos a poner a tirar muchos nombres. Sí, Buljú así, estuvo Peri. Claro. O sea, bueno, el mismo, el Mono Tabarelli también. Claro. Lo tuviste a Danilo Acebal. O sea, tuviste varios arqueros que. Ever Hugo, muchos. Bueno, ahí sí, ahí te vas por muy eso, atrás. Si te hablo de históricamente, Lo vamos a. Cochea Claro, también, vamos a hablar de muchos nombres. Pero Barreto hablando. también Cierto, estuvo, Barreto. claro. Aldo Bobadilla también fue portero. de Bobadilla Olimpia. también. Claro, Bobadilla. Bobadilla también. Pero el tema es el siguiente. Hablando de este siglo, hace mucho no vemos un arquero con esa vigencia, se puede llamar, porque ya está hace mucho. O sea, ya está bastante tiempo en Olimpia y consiguió trofeos con Olimpia. Marcos, no me devolviste el follow, calidad sos, Coque tampoco. Y ahí lo dicen, el fútbol se trata de presente. Eso es cierto. Pues yo te digo algo, ¿cómo Aguilar pierde la titularidad? Por su mal presente que le salió su suba en la 3-0. Le salió un... Forúnculo. Porque se superó. Le salió un forúnculo. ¿Cuánto tiempo tuvo Aguilar? ¿Estuvo más de un mes afuera? Sí. Y en eso agarró Olveira. Olveira, sí. Y ahí Olveira no salió más del arco nunca más. Porque Aguilar... Y sí, lo dije, Susúa. Coque no quiere que diga Susúa, pero es Susúa y es forúnculo, o como quieran llamarlo. Le salió en el trasero, él mismo lo dijo. Y en ese momento la sombra de Aguilar era... O sea, tampoco para decir la sombra, pero el suplente era Ascona. Llegó a ser Ascona. Buen arquero. Buen arquero. Librado Ascona. Sí. Y vos pensás que Ascona no quería jugar. Claro que quería jugar. Obvio. Pero el timing fue el correcto, no para Ascona, sino para Olveira, que se le da eso que hablamos justamente a Aguilar, y ahí toma su puesto Olveira, Gastón, el uruguayo, que muchos decían, vamos a ver qué tal. Pero de partido uno demostró, y hoy los muchachos dicen, bueno, el presente, sí, coincido, porque hay que hablar de esto. A pesar de todo lo que lo respalda a Olveira, no está teniendo un buen presente. Hablando pre-lesión, pre-molestia. Sí. Está duditativo. Capaz es después de la recuperación de su lesión que vuelve y tiene miedo, capaz. Bueno, ¿y quién dice que ¿cómo se llama? Que esto no puede hacer también para que Espínola pueda agarrar la titularidad? Claro, ¿Sabes? pero es que, ¿sabe qué pasa? El tema es el siguiente. Para que eso llegue a pasar, y realmente no espero, hablando desde el punto de vista del jugador, primero luego, Espínola tiene que hacer un buen presente, tiene que volver a Olveira, vuelve al arco, no le va bien y vuelve Espínola. Esa es la única manera. Lo que le pasó a Aguilar. Por eso, Aguilar vuelve mal, o sea... Pero de igual manera, yo quiero que el olimpista me responda. Para mí si Olveira se llega a ir, va a doler. Claro. Por más mal presente que tenga, si se va a doler. Hermano querido, vos me decís hoy, la vez pasada casi lloraste porque en el jueguito decía que Richard se fue a Cerro. Hoy hablamos de... Yo estoy atento a tus redes. Hoy se va Richard. Algunos van a decir, pero ponele que se va a Libertad, o ponele que se va a Cerro Porteño. Guau, que no va a doler. No, va Guau, que no va a doler. Va a morir para muchos. Claro. Sí. Claro que va a doler. Y Olveira, con el presente que tiene, muchos van a decir, no, pero Olveira no sale más, no es el mismo Olveira. Amigo, ese tipo se llega a ir y muchos
van a llorar la partida del Club Olimpia. Yo voy a hacer una viuda. ¿Te vas a sentir Yo voy a así? hacer viuda de Olvera. ¿Qué Sí, jugador Olvera. te dejó así como viuda? Ah, Roque. Roque, claro. No. ¿Qué pregunta dice? ¿Qué pregunta estúpida dice? Perdón. Roque me dejó como viuda en velorio, boludo. Traumado me dejó Roque. Literalmente. Es que Yo para sé mí, que yo Richard no tengo más. Yo no tengo más. ¿Cómo te puedo decir? Otro ejemplo. Que se acerca a lo de Roque. No existe, boludo. No existe. Porque 32 personas en X. Bien ahí los muchachos. Pero sí. A mí me gustaría verlo a Espínola. Y espero verlo bien porque no tuvimos ese presente en Belgrano. O sea, ¿quién se puso a ver un partido de Espínola en Belgrano? Vimos, creo, No, nadie. 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 Por eso, entonces, yo creo que más de uno. Para mí fue Willy legalmente. William Willy Mendieta. Mendieta. El de Olimpia se fue a. Pasa. No, el de Olimpia, a ver, el de Olimpia se va a... Él sale del país, ¿o no? Sí, salió del país. Sale del No país y estoy después acordado. vuelve. No, Pero igual, él, Mendieta- él tuvo su segunda vuelta. Yo te voy a decir bien cómo fue la carrera del Willy. Sí. Claro, él se va. Él viene de Palmeiras, viene. Espera, no, esto está mal. Sí, él estuvo en Palmeiras. Él vino de Palmeiras, vino a Olimpia. Y después estuvo Olimpia, Palmeiras, Olimpia. Pero esto está mal acá. Esto está incompleto. Pero acá no ponen a los otros equipos donde estuvo Mendieta porque no pone Juárez, porque él jugó en México también. Él jugó en Juárez. Bueno, él llega a Olimpia Sí. en el 2015. 2015 llega a Olimpia de Palmeiras. Después de ahí va de vuelta a Palmeiras y viene a Olimpia de vuelta. De Olimpia se va a Juárez en el 2020. Y de Juárez vuelve a Olimpia 2022 y ahí se va a Libertad. Pero yo te digo algo. ¿Ustedes consideraron traición lo de Mendieta? No sé. Yo no. Yo no tampoco. Yo no. No me suena a traición. Sí, Juárez Porque- llegó a su última vuelta, exactamente. O sea, se va a Olimpia. O sea, no es como Roque. Lo de Roque es otra cosa. Pasa que Roque... Es que ¿sabes, Coque? Yo sé Es muy que diferente, puede ser, boludo. es imperdonable y todo lo que quiera, porque él es de la formativa del club. Él creció en el club. Olimpia le eso, dio ¿sabes? nombre. Él fue Olimpia la le dio nombre y transferencia. apellido. Yo te digo algo. A ver, a él se le vendió ¿por cuánto? 9 millones y medio Sí. en el 2000. Vamos a buscar 9 millones y medio de dólares en el 99 fue. Sí. 1900 a la actualidad. ¿Cuánto sería hoy? 9 millones y medio. 9 millones y medio. Acá dice. Del 99 a 2025. A ver. De asco, ¿no dice? Acá voy a hacer un testeo. Espera. Calculadora del dólar. Inflación del dólar, acá. Bueno. Hola, tío Coque. Hola, tío Mar. ¡Ah, hola! ¡Hola, Facu! Hola, Facu. ¿Cómo estás? Coque economista. A Mendieta lo dejaron ir, a los Roque es una traición. Mendieta lo dejaron. Bueno, sí. Roque me había retirado Olimpia, va a Libertad. Claro, lo que pasa es que Roque agarró y dijo esto, ¿entendés? Coque, regálame su. No me deja regalar su a la gente. O sea, me deja regalar, pero al azar. Y no sé quién puede agarrar su. Mase. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Pio? Falta poco ya, ¿eh? ¿Ya hay fecha? Cosas que no cumplió, claro. Son cosas que no cumplió. Y, a ver, no, Claro, él dijo que se iba a retirar en Olimpia, ¿no? Sí.
A 2025 fútbol, weón. Ahí tiene que decir. No, no hay nada. A 2025. A ver. ¿Vos qué estás buscando? Acá dice, teniendo en cuenta todo lo que sería el cambio, el IPC, Ajá. hoy sería 18 millones. 18 millones. 18 millones. Papá, ese vos estás hablando Ese monto equivaldría- de lo que es el fútbol. Bueno, 9 millones y medio. No estamos hablando de la inflación del dólar. Ah. Estamos hablando en términos futbolísticos. No, no. Vamos a preguntarle a ChatGPT. No, yo busqué con la inflación del dólar. Si le das clic a mi nombre, ya te sale Marcela Britos. A ver, ¿qué dice? ¿Eh? Eva, hija de Marcela. Más Bri. Te la hago fácil, bro. La traición más grande de Churri Vázquez. Hablaba de plataformas y tiene el canal de YouTube. ¿Qué soy? Mira vos. Claro. Seguro es como... Che, ¿viste lo de Bolivia? ¿Viste lo de Bolivia? ¿Qué pasó? Bolivia pues puede ser suspendida con 7 puntos menos ¿Por qué? por tema de dopaje. Por nuestro amigo, pio. No sé bien qué. Fíjate, buscamos la noticia. Yo voy a preguntarle a ChatGPT. A Tengo esto. otra noticia acá, será. Bueno, si a Roque se lo vendió por 9 millones. A ver, hablando sobre el mercado de fútbol que evoluciona. Atención con lo que decía Coque. Polémica en Sudamérica. Se reporta que Bolivia podría perder hasta 7 puntos en las eliminatorias por un caso grave de dopaje. Habrían usado medicamentos para adaptarse a la altura. Cuenta Antena RCN. El caso está siendo investigado. Está siendo investigado. Lo que me pregunta por patadas y goles. Vamos a volver el próximo viernes porque tuvimos un problema con el WhatsApp. Nos llevó los goles allá en el fondo. Y ayer tuvimos presentación y tuvimos otras cosas. Vamos a volver la otra semana y creo que no va a ser viernes. Va a ser otro día. Va a ser antes, ¿sí? Dice, ¿cuánto evolucionó el mercado? Inflación global en el mercado de fútbol. El mercado de fútbol se ha inflado entre 5 a 10 veces el promedio a los finales de los 90. Ejemplo, en el 99 Zidane costó 75 millones de euros, que hoy sería entre 200 a 300 millones. Hija de mí. Hoy en día. Sí. Transferencias similares de jóvenes promesas del 2020. Dice Endrick, 72 millones. Vitor Roque, 40 millones. Endrick Páez, 20 a 25 millones. También adolescente. Entonces, ¿cuánto costaría Roque hoy? Sí. Si Roque hoy tuviera 17 años, goleador de Olimpia, referente juvenil en Sudamérica y titular en selección juvenil y convocado a la mayor, su valor estaría entre los 30 a 45 millones de dólares. Hija de mí. O sea, es lo mismo que hoy en día aparezca un pibe y venga al Valle y te ofrezca 30 palos por ese pibe. Lo que fue Roque en ese momento. Ojo que Diego León se fue por 9. ¿Roque? ¿9? Sí, 9. ¿Diego León? ¿O cuánto fue? Diego León se fue con 5. No, 9 en total por los objetivos. Contando objetivos. Obvio, pero transferencia es Claro. 5 palitos. Pero igual, comparar eso hoy. Roque Santa Cruz valdría. ¿Cuánto dijiste? ¿40, 45? 40 a 45 millones. No, déjate joder. Increíble, ¿eh? Es muchísimo. Che, ¿por qué loco lo de Bolivia? Sí. Para adaptarse a la altura. Eso es lo que más me
me llama la atención. Raro igual. Sí, porque yo he venido... Pues ¿será que son jugadores que nacieron en Santa Cruz? Y puede ser que no. Puede ser que son jugadores que no se adaptan bien a la altura, no están acostumbrados a la altura. ¿De qué te reí? No, acá en Cumandá me dicen, ¿cómo te complicas usar la fórmula PPN y te sale? Ya, te regalaste sí decir. No. Ajá. El pago fue 4 millones más 1 millón por objetivos. Sí, pero Junior, busca que si hay objetivo con el club, llegan los 9. Sí, eso es cierto, ni con tanta gente pudieron contra Paraguay, ¿eh? Ni con 2 pelotas en cancha, ni con ese mitadí que chuta otra vez. ¿Cómo se llamaba este? ¿Quién? El 7. ¿Quién? El de Bolivia, no me acuerdo. ¿Tercero? Tercero. Terceros. Miguelito tercero. Fue tercero el otro. Qué locura sí, Isaías. Miguel Terceros, sí, Miguelito Terceros. ¡Ojo! ¿Ojo? ¡Ojo! Informa Samuel Luxhurts. ¿Está bien, Beto? Que el joven futbolista paraguayo Diego León se ganó un lugar en el primer equipo del Manchester United. ¡Ojo! Esto luego de sus grandes actuaciones en la pretemporada que le valieron ganarse un lugar para el cuerpo técnico del Manchester United. Diego León se ganó un lugar en el primer equipo del Manchester United, Belén. Qué linda noticia, me encanta, buenísima noticia. Creo que era lo que esperábamos también, pero sin presiones, como se dice, sin presiones, sin ataduras, dejarlo fluir, que se vaya adaptando de a poco también al equipo, a la idea que tenga el Manchester, y esperemos que esto se pueda mantener, pero así, sin presiones, sin ansiedad, y que se vaya desarrollando y disfrutando por sobre todo el futbolista, ¿verdad? Pero es algo muy bueno. Acá nos están pasando la información, Pablo Tira, que hoy se conoció el dorsal de la camiseta de Diego, que es el 30. ¿El 30? Sí. Debutaría el 17 de agosto contra el Arsenal, nada más y nada menos, ¿eh? Qué loco. Hola Belén, hola Coque y la Marco, querían que te retemos por llegar tarde. Sí, rétenme. No, mentira. Mentira, que nosotros dijimos que cuando llegue ellos te den la bienvenida. Sí. Ah, está bien. ¿Qué tal estás, Belén? Bien. En mi mejor momento estoy. Yo también. Yo tenía mi mejor momento. ¿Llegaste? ¿Por qué te fuiste a la farra de Daniela Rosella? No. ¿Y por qué te quedaste dormida? Por el ¿A qué? Perdón, te no tiene que... ¿Qué? El tráfico. No. No, yo también Para eso apenas uno me quiere levanté. muchos trabajos, ¿verdad? Era, para eso agarra todo, ¿verdad? ¿Eh? No. No, estamos bien. Belén, ayer te vi Kaure en un bar en el centro. ¡Mentira! Eso Pone no la es música cierto. mentirosa. Mentira. Porque yo no salí ayer. Dormí temprano. Yo ayer farreé hasta las 3. Increíble, cosas de la vida. Cosa de la Con vida. Pablo farreamos hasta las 3. ¿En Así serio? que se trabaja Belén Planillera. Mis respetos. Encima, Vos sabés que vos sabés cómo- se perdió un poco mi anteojo. ¿Cómo baila Pablo? ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué tipo que cuando está en pedo? Sí, pero boludo, en serio, Pablo tiene una capacidad. Al chat le cuento. Pablo tiene una capacidad elástica. Es impresionante. Necesitan M. Sí, él se sienta así, tipo, así está su pierna. Tipo la música de Miley Cyrus. De Mi Lovato, creo que era. Yo no salía. Ustedes se fueron. Yo estaba presentando a Olympia Kings. Sí, yo me fui. Bien. Sí. ¿Se puede comentar eso? Te agradezco mucho. Yo te valoro. No, yo a vos. Epa. Eh, Coque farreando, qué raro, dicen los muchachos. Vos sos la que volaste. Dice Belén, vos sos la que volaste un vehículo hacia la rotonda. No, yo Ajá, Che, me asusté, yo ese le silencio. voy Pero a Juan no decir- va a farrear los jueves. no. ¿Eh? ¿Eh? En Pedro Juan no se farrea los jueves. No sé yo. ¿Por Y no, y ahí Pinky, ¿dónde es lo que farrea el jueves? Y ayer nos fuimos a Kilkenny. Yo les voy a decir. Muy bar de mi edad ya. ese. Almorcé un yogur. ¿Estás Rico loca? almorzar yogur. Estás loca, yo comí y me dio un punga. No, ese es crema. Ah.
Yogur hiperproteico. ¿A vos te gusta la crema, Marcos? Hiperproteica. Sí. A mí me Marcos, encanta la crema, che. Eh, Hey. ¿Te gusta la cremita? Sí. Qué bonito. Yo no... Si tomo, yo no manejo. Eso no se hace. Eso es de gente puerca Totalmente. y maleducada. Pero hablando en serio. Coincido. No, Benja, Yo de por verdad. eso no tengo los autos. Entonces O sea, puedo tomar para siempre. mí, tomar y manejar es de gente puerca, maleducada y asesina. Esa es la verdad. Totalmente. Yo, si tengo alcohol en mi sangre, yo no manejo. Es de verdad. Y si me voy a un lugar donde voy a tomar y no me voy en mi auto. Usas plataforma. Sí, O le decía a alguien que te busque a la también. pucha. Sí. Así que Estoy en contra totalmente de eso. en está serio. bueno, yo también. De manejar con. Yo tengo una alcohol mala en la experiencia luego con eso, así que coincido completamente contigo. sangre. Así es. Pero estamos hablando de fútbol. ¡Claro que Estoy feliz porque no pensé ayer, y creo que ya hablaron ustedes seguramente del tema de la presentación de Ramón Díaz. Ramón. Estoy feliz. Todavía no hablamos del todo. Todavía no. Te corrió. No es una mariposa, es Tito. Tito. Sí, no es tírica. Es su primo. Ah, Tito. su primo. Es Tito y Tica. Sí, Tito. Tica. Después está Tírica. Sí. Ah, la mierda, ¿cuánto ya hay? No, Tito y Tica son de los Juegos Panamericanos. Pero Tirica ahora es la mascota del Team Paraguay, del Comité Olímpico. Chá. Se quedó. Evolucionó Se Tirica. se quedó Tirica. Y tiene su pariente que son Tito y Tica. Él Qué se fue falla. al Chaco a traerles. Qué cheto, Sí, así es. Son tiricas. Tirica es una especie de gato. Sí. Y G, la campera de Marcos. Mentira. Vos, anteayer traje una campera verde. Ayer traje una campera de cuero. Si vos ves mi historia, ayer tenía un tapado enorme. Y hablaba otra vez que tengo y G mi campera. ¿Vos Y sabés viste que vos querés decir no vamos a ganar O sea que Seviño. Belén tiene chofer ahí porque todos los Vos, días vos, veo. vos tenés tu Vicente. Sí. No tengo Vicente. Si yo vengo en mi auto, yo todos los días vengo en mi auto. Ahí está Tortu afuera. ¿Cómo? Tortu. Ay, Mr. Tense. Mi Tortu. auto. Así se llama mi auto. Ah, sí. Tortu. Sí, Tortu, Tortu, banca, sí, sí. Tortu nos trajo en varias transmisiones ya en su momento cuando El chat vivía. pide de vuelta el Lofi de Shrek. Y G tu cara, Marcos, sí, idiota. Mentira, no Bueno, me vos se llama sabés que Leuca. así como estuvimos hablando del tema del arco de Olimpia, Sí, pues Juan Espínola parece que va a atajar el... ¿Qué? sí. El- Ramón, el elegido de Ramón. Juan Espínola va a atajar el... Mira que Juan Espinola realmente fue muy buen arquero. Él atajó en la Libertadores 2023. 23. Con Sí, Chiqui. él atajó en la Liga, él estuvo contra Flamengo. Sí, él estuvo contra Flamengo. Él estuvo contra Flamengo. Y justamente Gol de esa- Bruera. Sí, Gol de papá. Bruera. Justamente Bruera, Richard Ortiz. eso le y valió Iván Tito la Torres. convocatoria. Eso le valió Sí. o sea, esa etapa en Olimpia le valió la convocatoria a la selección a Espínola. Y después ya saben el tema de que Va a jugar Richard. va a jugar. Espera, pregunta en serio. Va a jugar Richard. Ramón llegó ayer, a esta hora más o menos firmó en la tarde. Sí, y ya tuvo su primera Y práctica. ayer ya tuvo su primera práctica. Ayer ya tuvo la primera práctica, hoy tiene su segunda práctica y mañana ella dirige contra Tempetario. No estuvimos en la práctica de Ramón. ¿Te acuerdas que nos fuimos en la primera de Palermo? La de Palermo y salió campeón después. Y después salió campeón. Y ganó todos los clásicos. Y nosotros dijimos ahí, este es. ¿Te acuerdas? Sí. Y acertamos, es. ¿viste? Acertamos un título. Sí, bien. Después nomás parece que... Sí. Pero bueno, Bueno. hablando de eso, del tema arquero, se está hablando también del otro lado. ¿Mm? La otra vereda. No, ¿quién vio? ¿Cómo? Y nada, se está hablando de Alexis Martín Arias, está hablando ahora mismo. ¿Qué? Alexis En Martín. Deportes Obvio. Sí. Está Deportes hablando. Deporte. Deporte 1. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival, dice por Luque. Son 3 puntos en casa, son muy importantes para nosotros. Tenemos que apretar desde el inicio y cuando nos agarre la seguidilla de partidos tenemos que estar bien preparados, también dice. Gatito Fernández es una gran persona y un gran arquero. Para mí es un privilegio competir con él. Lo más importante es que le hará bien a Cerro porque estarán 2 arqueros de gran nivel. O sea, esto es por él y por Gatito, ¿verdad? Uno sabe que pasa por momentos y es parte de la carrera y el crecimiento. Estoy contento por el presente y por poder competir con Roberto Fernández porque es una gran persona y un gran profesional.
Excelente. Eso es lo que dijo ahora Alexis Martín Arias. ¿Cómo que Coque es SCP, estúpidos? No, pues estoy leyendo. Estoy leyendo una información. La Sí. información. A ver, su representante no vino hoy. Ahí se está grabando la... No, ellos vinieron hacia acá, ¿eh? ¿Eh? Ellos vinieron hacia acá. Ah, Este es el otro lugar. Yo Acá en- nosotros vamos a gritar como yo nunca antes. entré. Así me hicieron todo. ¡Ah! ¡Sí! Dios, audio. ¡Sí! ¡Claro que sí! No, pero ese es un bobote. ¿Por qué Acá Benja tenemos gritó? nosotros Fero. ¿cómo Vidriera. era? Panel todo acústico y él Ah, grita ahí. Ahí ahora, vamos. a él sí la van a venir a él sí retar. ¿Qué le reten? Estamos grabando por favor, semana. Mira, pues, Omar Alderete podría ir transferido al calcio italiano, Al pero final. no al Bologna. Al Como final. mencionan medios italianos, su destino sería un club más grande e importante del mencionado. A ver un poco. Epa. Voy a entrar un poco en Twitter. A ver qué es lo que pasa. Nanga, qué lindo para que verle crecer a Diego Leo. Nena. Y sí. ¿Eh? Como mira, sí está en la práctica. Aus. Entonces, Audios. ¿Eh? Milan. Milan luego. Su destino estaría en un Teta, club mm. más grande e importante que el mencionado, dice Andrés Rolón. Lazio. Dice, Omar Alderete podría ir transferido al calcio italiano, pero no al Bologna como mencionan medios italianos. Su Ok. destino estaría en un club más grande e importante que el mencionado. Pero hay muchos clubes grandes, Belén. Hay muchos clubes grandes, ¿eh? Sería uno más grande de la Serie A. Roma. Lo de ir al Bologna es algo que no correría, dice. Roma. Lazio. Milano Inter. ¿Te imaginas que ya sea grande en serio y sea Milano Inter? Vía Y Cristian Pérez. después ves que Omar Alderete, ahí va saliendo, Omar juega para Luka Modric. No. Sí, yo creo que ¡Qué sea el Milan, ¿eh? locura, Yo eh! creo que sea el Milan. La estoy pero buscando más. Después Me gustaría también que sea el Milan. puede ser que sea el Inter. ¿Te imaginas el Puede ser Inter? el Inter. Lo del Inter son todo pecho frío. Sí, pero sus centrales, mamita. ¿Quién de vida. le quiere también a ¿Quién Omar quiere? Alderete? ¿Quién, pa? Rosonero, papá, toda la vida. El Wolverhampton de la No, Premier. no, no. Fue otro. Pero el Getafe Suena mejor. no quiere venderlo. Bien. La Juve. Tienen la cláusula de 16 millones de euros. 16 millones de euros que en dólares serían como 18, más o menos. Igual, a mí la Juve no me gusta tanto. ¿Eh? Igual es grande, históricamente. ¿La ahora Juve? es- La Juve. ¿No te gusta? No. ¿Por qué no te ¿Quieres gusta? agua? Sí, yo Sí, quiero. yo también. Porque me quedé con el yogur. Con el sabor del yogur hiperproteico. ¡Wow! Ahora volviendo nomás al tema de Diego León. Estaba leyendo acá. La camiseta número 30 del United, del Manchester United, ha sido usada por jugadores como John O'Shea O sea, y Guillermo Varela. Fue dejada vacante por el portero Nathan Bishop, quien había dejado el United en el 2023. O sea que expresó el club a través de un comunicado de prensa. Camiseta dorsal número 30 para Diego León. Qué linda noticia. Qué gusto. Qué buena en serio, noticia, ¿eh? De verdad, qué gusto. qué buena noticia. Y que empiece a tener minutos, que sea clave, que el técnico le tenga ahí en la órbita, es algo muy importante también para Sí, el futuro del jugador, ¿verdad? ¿Vos sabés que dicen Atalanta también? ¿Atalanta? Atalanta. Mm. Bueno, hablando de cosas internacionales, ya hay fecha para la finalísima entre Argentina y España. ¿Ya? ¿Cuándo? Ya hay fecha de la finalísima para Argentina y España. Se jugará el 20 y el 31 de marzo del 2026. ¿En dónde? Todavía no se dice dónde. Ah, todavía no hay. Pero se va a disputar. Son fechas reservadas para disputar los repechajes al mundial. O sea, mientras se juegue la finalísima, también se va a ver el tema del repechaje a los mundiales correspondientes para el mundial del 2026 del próximo año. Qué loco. Sería la segunda finalísima recién.
Claro, la segunda, porque la primera tuvo entre España e Italia. Perdón, No, Argentina e Italia. Sí. Que ganó Argentina. Sí. Que fue después de la Copa América de Brasil. Eso ya fue en 2022. Eso fue 2022. ¿Te acuerdas? Argentina sale campeón en 2021. Sí, Y El Italia ya había salido campeona. sí. Después juegan la finalísima y sale campeón Argentina. ¿Y ese Después, mismo año fue? Ese mismo año gana el Mundial también. Qué loco. En serio, Argentina Y ganó después todita. Argentina gana otra Copa América. Pero vos sabés que realmente volviendo a ese partido, Argentina Ida y vuelta del partido. Argentina de verdad ganó jugando bien. Ah, no, perdón. Es un partido nomás. Entre el 26 y el 31. en una de Finalísima, esas fechas. claro, finalísima es un partido nomás. Sí, un partido. Sin ida y vuelta. No, porque acá justo dice 2 fechas, pero me equivoqué. No va a Ah. ser ida y vuelta. Va a ser entre el 26 y el 31. Oh. En la cancha de 3 de febrero sería la finalísima. Sí, no, un baile le pegó a Argentina e Italia. Por Dios. ¿Vieron que se casó Hendricky? Hendrik. Sí. ¿Se casó Hendrik? Sí. ¿Pero cuántos años tiene Hendrik? 18 años. 18 años ya se casó. Sí, se casó con Gabrieli Miranda. Mamá, Voy a enviar un poco la foto ¿A quién le puedo enviar? Envíale ahí a... ¿A tu chat, Benja? Sí. Bueno, ¿para qué? Acá. Se casó. Estaban vestidos de blanco. Totalmente. Divina su novia, dice Mequico. A ver. Creo que cuando va al Polo Norte, ¿por qué me va al Polo Norte? Yo soy el Capitán América. Ella es más alta que él, ¿eh? Ah, mira, Hendrik se hizo la ceja. Wow. Aprende, me dice, pero ¿cómo va a aprender? Ambos lucieron impecable look, total white, o sea, totalmente blancos. Qué fuerte. Gracias, Marcos Morel. Estamos nomás viendo acá que se casó Hendriki. Hendriki se casó. Totalmente de... Sí. Mándame la cláusula de rescisión de matrimonio. No dice eso. Hablaron de no sé qué contrato y todo ese divide. ¿No se acuerdan, viejo? Ah, sí. Ah, cierto, tenés razón. Que tenían contrato no sé qué por no sé qué. No era un contrato por si él era infiel, algo así. Algo así era. Por eso te digo, ahí me contrato de rescisión por el casorio. Ah, no, pues lo que dijo... No. A ver, yo creo que este puede ser una polémica para que puedan hablar la gente y comparta con nosotros en el chat y en audios. Lo que dijo el representante de Juan Espínola con la Rock and Pop, programa de Bruno Pont, Hugo Peta. O Olveira o Juan Espino, no Sí. pueden. ¿Vos quién preferís? Así, viendo el fútbol más. Yo ya hablamos todo eso. Ah, hace y no rato escuché ya. lo que dijiste. No, y bueno. No, vale. Te he dicho nomás. No, es que justamente lo compartíamos y decíamos que yo creo que si vos le preguntás a uno de ellos, a Olveira o a Juan Espinal, no va a querer. ¿Por qué? Porque los dos van a querer jugar. ¿Me entendés? Y si los dos están en su mejor momento, sí o sí va a quedarse Olveira. Sí o sí va a quedarse Olveira. Sí, los dos están en su mejor momento. Sí, pues tiene... a Tipo, ya pasó ya esa pulseada ya hubo. Por eso fue que Espínola tuvo que irse de préstamo, ¿te acuerdas? ver. Ah, es cierto. Porque Espínola, para mí, y vos lo había dicho una vez, y yo me quedé con esa palabra, Espínola tiene esa capacidad de resiliencia, Sí. que es capaz de adaptarse, porque él fue realmente el socorro, la ayuda en el Proto Socorro Olimpia. Te juro que sí. Siempre estuvo. Y creo, pero en su momento cuando vimos la primera vez que vimos esa versión de él, es como que no sabíamos. Claro. Entró con una, a ver, ¿cómo te voy a decir? Con una presión, Claro. pero los olimpistas todavía no sabíamos realmente la versión de Juan Espínola y entró a ser la figura Sí. clave del equipo de Chequi. Che, mira, paréntesis. Dale. El Santos de Neymar Sí. está interesado en Gustavo Caballero. ¿Eh? El Santos de Neymar está interesado en Gustavo Caballero. Sí.
Gustavo Caballero aparece en el radar del Santos. Hay un interés concreto. El jugador también maneja una posibilidad de Portugal. Dice Adriano Savaggi. Es que había escuchado. Ay, el timing es incorrecto, pero ahí está la foto. Excelente. Marcos, la gorra que tenés no hay para hombre, es H&M, mi bro, ¿eh? No es la gorrita del mercado, te aviso. ¿Por qué tenés contra la gorrita del mercado? Tengo dos. ¿Sabes que tengo uno que sabe el... ¿Me prestas tu gorra? Papá, yo quiero una gorrita del mercado, esa que tenés así. Sí, parece la gorrita del Chopiras. Es buenísimo. digo, chiquitito más. A mí me gusta la gorra ese de tipo boliviano, que te tapa acá la... A mí no me gusta ese. la oreja. Ay. ¿Por qué? Ah, sí sos. Te queda bien la gorra, ¿eh? Pero ¿sabes cuál? Yo tenía uno Claro, que es... ¿por qué no te gusta? Yo tenía uno justamente que era gris y famoso que vos te das la vuelta ahí y tiene el diseñito. Tenía uno gris fachero. Era lleno. Botija con la gorra. Marco, ¿qué tenés contra el mercado? Si tu bufanda de Paraguay es del mercado. ¿Cuál? Se nota que ve Ahí el atrás, grupo. sí. No, es del mercado. Bola. ¿Qué tenés con los...? No, yo no dije nada. Y yo legalmente. Mr. Tense. Toda la hora decir que yo todo y yo. ¿Para cuándo la Marconeta, Marquitos? En instantes, Estoy por copiarle. 86 15 21 80 para toda la gente que quiera enviar sus audios. Estoy por copiarle a mí. Patrona, No, la patrona tiene todo 0 km. Yo nomás lo que estoy. Yeah. Estoy acá. Qué grande, Nat. Sí, la patrona es otro nivel. Muy bien, Nat. Marcos Belén se le metió un chespi al estudio. No. Un chespi. Basta. ¿Qué hace ese chespi en el estudio? Dejaste de ser humilde. No, yo les hincho, hermano. Qué feos son los chespis. Cuando yo le respondo a ustedes, ustedes tienen que saber. ¡Compa y Belén! No. ¿Pero por qué ¿Por qué te dice chespi, güey? No, Belén te dice amigo, chespi. el chat estaba diciendo, ¿qué hace ese Chespi por mí? Belén, qué feo que son los Chespi. Pero no, vos, loco. Che, espera po. No, sí, Quiero no. contar una anécdota. Ayer estábamos llegando. Toda tu gorra botija. No, como Ayer, che, qué fuerte, de verdad. Le dijo Chespi. No. Además, Chespi feo. O sea, tipo. Lo de Chespi no puede ser, pero feo no. no. Dije por coque. Yo dije por la... Chespi por feo, los le dijo Chad. Chespi, de verdad, él cuando es Chespi. Revisa tu billetera, tenés todavía, Marcos. De las chores. No. No tengo más, boludo. ¡Coque! ¡Mi billetera! No, ¿sabes lo que pasó ayer? ¿Qué? Estábamos llegando justamente, después del partido de Olympia Kings, me acompañó Natalia y nos fuimos. Y estábamos llegando justamente en la cuadra de su casa. Y ¿qué pasa? Que el vehículo en cuestión no tiene todavía polarizado. Y se nos ve y vos no le podemos mirar a nadie. Y estaban dos chespiritos. Y justo estamos llegando. Y el chespirito estaba revisando la basura de ella, ¿verdad? Ah, de la casa. De la casa. Mamá querida. Y Natalia, no. Anda a dar la vuelta. No. Y Aaron, no, yo no. Y empezó a darse la vuelta, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos y estábamos dando la vuelta, al lado de nosotros aparece otro chespirito. Y entonces nos mira malo, nos mira el chespiraco. Y después vemos que aparece otro brother. Ahí aparece otro brother en cuestión. Y era una persona que vive en el barrio. Y la persona que vive en el barrio se iba con su mochila, estaba llegando, había sido, no sé si es su trabajo de la facultad o algo por el estilo. Y el chespiraco saca un palo y parece que le apretó. Porque el otro así le hacía, pero no sé si se conocen o algo por el estilo. O sea, entre ellos así empezaban a... Sí, le Oh. apretó, parece al brother en cuestión. Ah. Y nosotros salimos volando ahí. Espera que rápido. Ah, no, pero no a usted no le hizo nada. No, ese para mí es todo un tema ya. No se vayan al mercado a 4, eso es las 6:30 de la tarde, 7, porque... Mamá querida, es otro... Ese es lo que es de verdad otro país, te verá. Luego es cuando te salen esas cosas. A mí me dan mucho miedo. La verdad, los chespis a mí me dan mucho miedo. Algunos pues dicen, no te van a hacer nada, ¿verdad? Va. van a hacer? Ni en pedo. Yo. Una vez actué de chespi. ¿Qué tal te salió? Bien, perfecto. ¿Puedes hacerlo otra vez? No, acá no. Eso fue justamente en un... Te creo que yo...
Te creo yo. Está bien. Yo también compro ropa usada, ropa de Erasore. Mira, hay audios. Pone nomás los audios, tengo que ir a firmar mi documento. Hola muchachos, ¿qué tal? Hola. Expliquen un poco ese el tema de Julio Enciso. Cierto que él queda ni en boca, si la información es cierta o qué, porque si eso es cierto, mi boca lo trae, eso sí va a ser un retroceso legalmente. Y lo del presidente de Olimpia ayer, le preguntaba por el tema de la opereta y yo en ningún momento le falté el respeto a ningún periodista y hasta tipo, o sea, ¿En ¿te serio? parece? Creo que va. Qué mal vecino sos, Marcos. Dejar abandonado a un vecino desde mala persona. No era mi vecino, era el vecino de mi novia. Marcos le entregó a su vecino, soy el Chespi. Anda, firma tu liquidación, dice la muchacha. Capiatá, tierra de Chespi, los Chespis son cagones, hay que pegarle nomás ya. Realmente es horrible, hay muchos barrios en Capiatá que abundan esas Hola Belén, te quiero mucho, dice Mase. Yo a vos no. Que me pasen estudio en Gomilo, que me pasen Kids. Hoy le voy a estar dando datos de Ramón Ángel Díaz, nuevo director técnico de Olimpia. Bueno, nacido en La Rioja el 29 de agosto de 1959, exfutbolista y director técnico argentino, actualmente dirige a Olimpia de la Primera División de Paraguay. Y su trayectoria, y voy a decir lo más importante, River Plate, donde debutó aquel 13 de agosto de 1978, como entrenador también dirigió 2 veces a River Plate, y su paso también fue 2 veces su paso fue 3 veces en River Plate por entrenador, y por jugador fue 2 veces. Tuvo un paso le quieren mucho los hinchas del Millonario. Y también tenemos aquel 2012-2014 que Ramón Díaz dirige a River Plate, sí. Aquel River imparable de la Copa Libertadores, y también dirigió nuestra selección paraguaya, llegó a aquellas semifinales contra Argentina en la Copa América 2015 en Chile. Dirigió a Corinthians, también a Libertad en el 2020, y Corinthians, que aquella donde Racing termina eliminándole en su casa, donde no pudo más revertir, 2-1 termina eliminándose Corinthians, en las semifinales se termina quedando, y Racing justamente gana esa Copa Sudamericana ante Cruzeiro en la Nueva Olla. Y la verdad que el hincha tiene muchas expectativas en este nuevo técnico, que pueda recuperar lo que se vio en aquel clausura del 2024. Y eso es todo. Ya dio también su primera conferencia Ramón Díaz. Y bueno, no pasen esto y les quiero mucho. Felicidades, Pasión Kid, porque está entrenando en Recoleta ahora. Sí. Qué grande Pasión. Grande Pasión Kids. Mi ídolo. ¿Puede yo mover un yo poco? llegué a practicar en Recoleta también. Recoleta es cerca de casa. Cierto. Cerca de mi casa. El Canario. Practiqué futsal ahí en Recoleta. Qué facha, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tenía cuando practicaba en 15. Recoleta? 15 años. 15 años. Jugaba a la pivot, ¿cómo? No sé, yo jugaba nomás. Nita. Pero practiqué muy poco. ¿Podemos ver un chiquis ese celular? Hacia Marquitos. Franco labura enviando audios ahora. No, envió más Fran- separado un poco. ¿Envió audio, ¿Es Franco? cierto que Marcos mandó echar a Nelson? No, yo no tengo absolutamente nada que ver en eso. Para los que preguntan por Nelson, les comento que Bueno, no. vamos a entrar bien en eso. Pero ya quieren entrar en eso. Y ya que tocaban el tema. Ok. Ya, que da la noticia a vos. Bueno, yo voy a tirar. Dale. Bueno, A pleno con Chat, Marquitos. A eh, pleno con Marquitos. no sé si es correspondiente. No. Pero hay una noticia que tenemos que darles como Pasión Estudio. Ustedes saben que nosotros que son familia. Que somos familia, que estamos hace mucho tiempo en este lindo programa que compartimos. Sí. Arrancamos este proyecto 5 personas en total. Belén, Coque, Franco, Nelson y yo y muchas otras personas más. Pero así como en su momento
personas pasaron por este canal y agradecemos y le agradecimos con todo el cariño que se merecen. Hoy soy portavoz de esta noticia que muchos no van a querer escuchar, yo sé, porque Nelson es nuestro amigo, Nelson es una persona que se ganó el cariño de todos en este chat. Y Nelson oficialmente ya no continúa en Pasión. Él tomó la decisión porque tiene otro cargo que le va a obligar a tener tiempo completo en donde se va a estar desenvolviendo, y le agradecemos a Nelson, le enviamos nuestro saludo, nuestro abrazo, y que en esta nueva etapa de su carrera pueda avanzar y seguir siendo la persona que es. No se va a ir a ningún otro medio de streaming, no lo sé, no creo, porque está con millones de cosas. Pero nada, no quería decirlo, pero como dijimos con Coque, la gente tiene que saber. Entonces Nelson ya no continúa en Pasión por temas laborales, Coque. Claro, no es por otra cosa. Todo acá queremos crecer. A Nelson se le dio una oportunidad muy grande. Entonces, ahora mismo Nelson ya no va a estar con nosotros, pero realmente la mesa de Pasión está totalmente agradecida con Nelson. Yo a Nelson no lo conocía, yo lo conocí por Pasión. Y para mí él es más que un compañero de laburo, él es un amigo, alguien que bueno, yo voy a seguirle viendo todos los miércoles porque me voy a jugar fútbol con él. También. No se me escucha. Ahí, ahora. Perdón, o sea, estaba hablando al pedo. Bueno, Nelson empezó desde los comienzos. O sea, Nelson lo tuvimos desde muchísimo adelante. Se le presentó una oportunidad muy grande. Obviamente acá estamos para crecer. Y si me decía a mí me hubiera gustado poder que él lo diga, ¿verdad? Claro, nosotros que él también. acá y que él nos cuente. Pero bueno, muchachos, es parte de crecer. Obviamente, Nelson empezó del comienzo. Bueno, estuvo del comienzo. Y es así los perros. No es que tuve pasión con Nelson. La puta chat. Estoy hablando seriamente y ustedes me ponen palabras en mi boca. ¡No! Pero eso, muchachos, eso que queríamos anunciar también. Para que no queden en que no viene a laburar. Claro. Coque y Nelson, es pregunta. avisarles, ¿verdad? Es avisarles eso. No, Nelson siempre cumplió. Nelson realmente. Yo creo que esto entra en un top 3 momentos más tristes de Pasión. Sí, coincido. Si tienen que armar un top 3 de momentos más tristes de Pasión, ¿cuál sería, chat? Yo creo que este entra. Este es el 1. Este es el 1. No, hay otro top. ¿Cuál va a ser el momento más triste en Pasión? ¿Cuál es el otro? Cuando dejamos el anterior estudio, por ejemplo. Y ese no es triste. No es triste, pero viste que es tipo. Nostálgico. Yo hay veces que entro en el estudio viejo y digo. Qué nostalgia, ¿entendés? Ponela por 1000 noches. Sí, o sea. Ponela por 1000 noches. Coque, Nelson es como Roque Santa Cruz para mí. No. Coque, Nelson me enseñó lo que es pasión. Dice, ¿cuándo te vas vos, Marcos? ¿Por qué, mío? Ay, ¿por qué me quieren echar a mí ahora? Era Marcos. Coque, jefe, no Nelson. Va, me pega. Se abre lugar en Pasión. Quiero tirar mi currículum. Alfred Soy. No estás lejos de eso. No. Cállate, na viejo. No. Barana. Vamos a estar abriendo una. Barana. Cállate. Hay un versito. ¿Qué alguna? ¿Quién quiere estar acá? Cállate, na viejo. Escuchar a la música. Escuchar a la música, mem. Yo sé que estás cansado de mirarme de costado. ¿Por qué te vas, Nelson?
Hola, Nelson. El chat te escucha. Dimos la noticia. ¿Qué noticia, qué? ¿Cómo de qué noticia? ¿Y qué noticia es lo que viste? Y que vos ya no estás. Ah, vos sos un imbécil, boludo. Esperame ir a almorzar. ¡Va a venir Nelson! ¡Va a venir Nelson, chat! No, ¿Para qué? ¿Viste? No quiere venir. Voy a almorzar todo y llámame. Epa, se va a despedir de nosotros, chat. Bueno, almorzar nomás tranquilo. Chao. Espera. Voy a almorzar todo y llamame, dice. Epa. Nelson no va a venir más. Ah, no, pero vos sos un imbécil, me dijo directo. Nelson no va a venir más. Cuidado, no tomó una bromita. Bien. ¿De verdad? Espera, Ana. Va a almorzar, dice. No, Belén, no llores. No, era llorar. Ya, en serio está llorando. Pero en serio no va a venir más. No. Sí, ¿cómo? ¿Marcos Pon? ¡No! ¿Y por qué él hace eso? ¿Y por qué él no nos avisa? ¿Y por qué Nelson hace eso? Está llorando, en serio, chat. ¿Y por qué? Desde que él era mi amigo. Elvin Morel. Y porque dice que estoy dando una información falsa. Marcos, el nuevo dictador. No. Acá ya no hay más dictador, señores. Extraño a Arreadito Rivera. Tranquila, Belén. Suerte que Belén es actriz y le conocemos, dice. Si no llegaran. Qué grande. Eso se desarrolla con el tiempo. Sí, hay algunos que les nace natural, otras inventan. A mí no me sale. Pasión sin Nelson es como Coque sin el baño, como Belén sin su pilseguí, como Marco sin tomatí, como Franco sin alguna TikToker. Ey, ¿cómo que yo sin el baño? De Brian Poe, pero no va a venir más Nelson. No. Además no quiso ni... o sea, tipo, su hora de almuerzo era más importante que despedirse del chat. Ahora que renuncie Belén Esperá. y venga Rome, Está dice. almorzando, tranquilo. No. Si ustedes quieren, No. ¿ustedes quieren gente? No, ¿Ustedes quieren que yo renuncie y que venga Romy? Yo le mando un saludo a Romy. No, Pero- Belén. No. Si usted, yo hago lo que ustedes pidan. Belén. No. Belén. Yo hago No. lo que Belén. Ya Belén. empezamos con las operetas, dice los perros. No, ¿qué digo? Yo no estoy dando nada. No, queremos a ambas, dice. Bueno, audios. Hay audios. Escuchemos al la gente le despida a 098615. Nelson. Que la gente le despida a Nelson. Dale pues. Venga. Qué lento que sos, Benja. Te retó, Me Benja. retó Benja Belén. Por eso no le saludé la vez pasada. ¿Qué pasó? Pasado, pues. Yo te voy a decir una cosa, tu exa no nos va a cagar el fin de semana de nuevo, te aviso. Y si tenés que suspender, vas a suspender, porque la semana pasada nosotros ya no nos vimos y no estamos en un momento para que otra vez tengamos problemas el fin de semana. Así que te adelanto ya ahora, si vos vas a priorizar tu exa, que vos no ibas a jugar, porque vos dijiste que no querías saber nada con este exa, si vos ahora priorizas esto este fin de semana, olvídate nomás ya de mí. ¿Qué digo? Porque yo no pienso pasar 2 fines de semana seguidos con este tipo de problemas que no nos vemos ni nada. Te adelanto, no me rompas la bola con ese tema. Y te estoy hablando en serio y no es simpático. A la escucha. Si alguien me diga así, le ande. Pero, ¿se equivocó de chat? Vos sí. Ya sabes, Benja, esto es acting, bro. IG de la Toxic, IG de la Mandona. Así me dejó dominar, así me dejó dominar por Jim, Así es el chat. Ahí va, Hay audios. una información de Bruno Pont, ojo. ¿Cuál es la información? Solo que la... ¿Qué pasa? Que la fuente es Rojo Demolición. Toda la información independiente te da en un mismo lugar. O sea, yo no sé qué tan confiable puede ser esta fuente, ¿verdad? Pero informa Bruno Pont
que Independiente vuelve a la carga por Facundo Zavala. Ah. Olimpia quiere una mejora de pago. Serían 2 cuotas. El rojo debe pagar casi 1 millón al momento de la compra. Dios mío. Y serían 2 cuotas. Pero así no pierde toda credibilidad el club Independiente en la forma en que negocia. Sí. Me parece que no parece es la manera No, correcta. a ver, O sea, te voy a no, decir no, algo. no. Si querés vender la deuda pendiente, por favor, déjate romper la bola. Deuda pendiente. ¿Se Amigo, acuerdan cuando es hablamos de eso la vez ¿sabes qué pasada? pasa? Que viene Independiente. Ya, es lo mismo, Marcos. Marcos, te vendo esta compu Dale. a 3 cuotas Ok. de 1 millón. Mm. ¿Te parece? ¿Hacemos un contrato? Ok. Ok, aceptás. Marco agarra, cambia la forma de pago. Son 2 cuotas de 1 millón. Me pasa otra vez el contrato a mí. Che, Y esto yo- no está bien, boludo. No, No, pero era yo- 3 millones. No, espera. Ah, no, espera. Dijiste Sí, todito mal. Hice todo mal. 3 cuotas de 1 millón. Dijiste. Sí, pero espera, me está Hizo confundiendo. lo mal. Me están confundiendo, esperen. ¿Qué digo? Esperen, me está confundiendo. Bueno, Marco, te quiero vender esta compu a 3 millones. Ok. 3 cuotas de 1 millón. ¿Está bien? ¿Aceptás? Está bien, acepto. ¿Aceptás? Pongo la firma. No, espera, al revés tiene que ser. Espera. ¿Vos quién sos, Olimpia? Preguntame ¿Vos sos por independiente o yo, Olimpia? yo soy Olimpia, vos sos Bueno, independiente. dale, Dale, yo soy- Ahí está. Dale, dale. Especifica. Ereye. Otra vez, esperen, dale. Marcos, mira, qué linda compu que tengo, ¿eh? Espera, decí por nombre. ¿Vos sos Olimpia? Yo soy Este, Olimpia. Independiente. Estos somos sin Nelson. Dale. Esperá, po. Borren todo lo que pasó. Ahora empieza de nuevo. Ahí está. Olimpia le habla a Independiente. No. Independiente me tiene que preguntar a mí. Espera, ¿y, Por la quién- compu. y él es Independiente? Bueno, Claro, bueno. dale. Che. O sea, ¿Qué pasó? Qué linda compu tenés, boludo. Te vendo. Dale. ¿Cuánto me querés por él? 3 millones. Dale, 3 cuotas por él. De 1 millón. Acepto. Ya está. ¿Hacemos un contrato? Dale. Dale. Y ahí Yo cambio. vos cambiás 2 cuotas de 1 millón. Me pasás el contrato. 2 cuotas de 1 millón. Pásame el contrato. Ahí va. Esto está mal. Rompemos. No hay trato. Ok. Eso fue lo que pasó. Más o menos. ¿cómo que 2 cuotas de 1 millón? Ah. Y eso fue. Independiente prácticamente O hizo sea, eso. bajó. Independiente cambió los términos cuando ya estaba todo negociado. Pero no, es pa. Olimpia quería 2 cuotas y Independiente quería 3 cuotas. ¡No! Y chico, pero. Pero- Tabico va a ser. Pero espera. Independiente. Tipo, 2 cuotas nomás que yo pagar. Sí. Es lo que ustedes no entienden es que Independiente le quiso joder a Olimpia. ¡Ah! Eso es lo que yo Quería voy. comprarla a Facundo por menos. Claro, sí cambió los términos, cambió todo. Ah. Y eso no le gustó a Olimpia, entonces dijeron, Claro, vos le "Chao". ofreciste 3 cuotas. Claro. Y él dijo, ya está. Ya está. Entonces, y en el contrato agarró, y en se el hizo el contrato ellos boludo. pusieron por 2. Se hizo el boludo, cambió a 2. Tomá, Olimpia, firmá. No, pero Ya eso es motivo de demanda, boludo. Independiente ya llegó a hacer eso. Claro, ya hizo Un varias jugador. Ah. Ya llegó a hacer eso con un jugador. veces. Qué ¿Entendés? loco. Pero entonces, y Olimpia pegó va. se pelea con él mismo y ya está perdiendo. La puta de madre. Ay, sí, ya piente le salió. Pero me imagino que Olimpia ni siquiera se va a atrever a leer otra vez una oferta que haga Independiente. Pero ahora ¿Sabes qué vuelve me con pasa todo. también? Dice, ¿Sabes qué pasa? O sea, la fuente es lo mismo que sea la fuente Somos Olimpia, ¿entendés? Siento yo. O sea, es una página de Es una ellos, página, claro. No es una página de independiente. O sea, es una página Y de así que, independiente. ¿qué piensa el jugador? Yo a veces digo Que así, suele tirar cosas ¿alguien de. puede pensar en qué también quiere el jugador? Siempre voy a caer en eso porque... el jugador quiere salir, Belén. ¿Vos decís que él quiere salir de Olimpia? Sí, eso es lo que se dijo. ¿Por qué decís que él quiere salir de Olimpia? Y eso es lo que se informó, que Zavala quiere salir. ¿Pero quiere salir por el tema de mucho dinero o porque está harto? No creo que esté harto del Porque club. él sabe que él es titular indiscutible en Olimpia. Que ahora sientes las repercusiones de esta madrugada. Bueno, perdón, muchachos, perdón. Quise explicar algo, no me salió. Quise explicar de vuelta y no me salió. Me peleé con mí mismo y perdí. Belén Esperana, Romy. tranquilo. Estaba tratando de explicar de la mejor manera. Podemos ver tu nota de tu facultad. King, te voy a mostrar todo lo que quieras. No le damos tu nota. Mostrarle tu título. ¡Epa! Que seguro no tiene. Que yo tampoco.
tampoco tengo. Demasiado rata ya son los de nuestra facultad, Belén. Demasiado rata ya son. La... Ey. yo todavía no. Yo tampoco. No. Yo a ti voy a regalar mi plata. No. Dice Belén por Romy, Coque por HR, dice. Está bien, son buenas personas. Yo quiero probar. Yo les quiero. Yo creo que uno de mis objetivos en la vida es probar la marinera de HR. ¿Qué fue eso? No, y sí, claro. Dicen que es Ve, rica. acomódate ya. No, acá tengo que hacer algunas cositas. Che, pero en serio, esa tu vecina Bueno, está hay- loca, man. Yo también estuve viendo Está la loca historia de la esa, vecina. boludo. Ni te imaginas. Después No, te cuento pero a esa le cositas. falta un- Sí. Bueno, esta página que cuenta o sea, no los- es confiable. esta página que cuenta los Sala tiene una página web también. Para mí es una cuenta hincha. Una cuenta hincha. Una cuenta hincha. Pero no puede tomarse entonces de... Y ¿sabes que veo también que no tiene tantos likes, no tiene Bueno, y entonces tantos no- retweets? O sea, yo no. No tenía Y también amigos es independientes. una información que salió a ver, que dieron ayer, o sea, hoy hace 2 horas, ¿verdad? ¿No tenés algún amigo de Independiente / amiga de allá? No, de River sí, Independiente. pero de Independiente Para no. preguntar cómo es que está el tema, si es que ellos le vieron a Zabala jugar, si es que les gusta. Algo más o menos así, parecido a la ustedes son- onda. Ustedes son unos pajeros, boludo. ¿Por qué, veo? Mirá, porque, amigo, le tenemos ya a Belén. ¿Y ustedes quieren traer otra mujer? Está bien. No, Belén, tranquila. ¿Por qué, Vico? Tranquila, Belén. No, está bien. Belén, no. No. Belén, calmate. No, Belén, cálmate. No. Calmate, Belén. Belén, tranquila. Pero yo no tengo ningún drama. Belén. En serio les digo. Coque masivo y positivo. ¿Por qué lees eso? Marco positivo. Romy Villalba, que es tu compañera en Olimpia Sí, en Media, Olimpia Media, ¿verdad? claro. Ujú. Che, Botija, ¿por qué lees eso? ¿Qué? Porque yo soy positivo. Yo soy positivo en la vida también. Positivísimo. ¿De qué te reí, boludo? No. Chat inclusivo, Coque maleducado. No. así. No, son una No manga entren mal en educada. esas cosas. No, No espera, entren en quiero esas tratar cosas. quiero tratar de ver lo de Zabala, ¿eh? Ojo Porque- que informa Johnny González en ABC Deportes que Juan Espínola, porque habla así, ¿Por qué Pico que hablas Juan así? Espínola, Richard Ortiz y Facundo Zavala serían los titulares en el debut de Ramón Díaz en el banquillo de Cano. ¿Espera qué? no entendí nada lo que... Espera. Juan Espínola, Richard Ortiz y Facundo Zavala titulares en el debut de Ramón Díaz en el banquillo del Decano. Ah. ¿Y si armamos el equipo de Olimpia un ratito? Dale, pues. ¿Cómo salía a jugar? Dale, cada uno arma su equipo. Bueno, a ver, ¿cómo me gustaría a mí ver? Dentro de los jugadores que tiene Olimpia, que ofrece... vos sabés que este es un partido de Olimpia que espero muchísimo para ver, de verdad, ver a Ramoncito y que gane, ¿no? Y que 4 goles haga y ahí para que le demuestre a ese Bustos. Bueno, me gusta Espínola en el arco. Por derecha. ¿Quién arrancó por derecha en el partido pasado? Morales. Morales. Claro. Bueno, Marcó gol, hizo el gol. Morales. Hizo el gol. Bueno, entonces Morales. Me gustaría verlo a Vargas con Capazo. Y bueno, ahí Johnny comenta que Zavala va a ser titular, va a jugar. Por nombre al menos ya me compró todito luego la saga central. Después, en el mediocampo. Por derecha jugó Redes, de titular. Sí. Jugó Redes. No estoy de acuerdo con que entre Richard Ortiz de titular. Me gustaría más bien verlo a... puede ser Bogado con... Giovanni Bogado con Domínguez. Y por izquierda va Leguizamón de titular. Arriba Alcaraz con Seba Ferreira, que ya se consolidó. Ese podría ser mi equipo. No sé el tuyo, Coque. Voy a tirar yo mi equipo antes de Coque. Dale. En el arco, Espínola, Morales, Vargas, Capazo Vargas, Facundo Zavala, mitad de cancha. Espera un ratito, Marcos, discúlpame que te interrumpa. No sé si le pueden ponchar a Marquitos cuando tira a su equipo.
Saludos a todos los seguidores de Benja que ahora mismo seguro están viendo su actividad en Instagram. Gracias. Excelente. Espino en el arco. Sí. Morales, Capazo, Vargas, Zavala. Mitad de cancha, Richard Ortiz, Giovanni Bogado, Hugo Quintana. Por derecha, Roney Redes. Por izquierda, Iván Leguizamón. Y arriba, Seba Ferreira. Ay, 4-3-3. me gusta el... Porque Adrián Alcaraz me falta que active la pólvora, para un 4-4-2. La definición de Está Alcaraz. en- La siempre fue definición de así. Alcaraz es lo Siempre que fue más así, le cuesta. Siempre fue así. Claro, pero Sabíamos. tendría que haber alguna fórmula para que Ramón Díaz lo pueda afianzar también en esa determinación, en la definición de Alcaraz. ¿Vos, Coque, qué pensás? Espino en el arco, Morales, Gustavo Vargas. Me gustaría Capazo, Zavala. 4-3-3 de juego. Richard, Quintana y Giovanni Bogado. Que juegue Leguizamón, Redes y Sebastián Ferreira. Quintana podría jugar con Bogado, ¿verdad? Sí. O sea, en mi teoría de dejarlo a Richard Ortiz en el banco, Podés ponerlo Quintana también. podría jugar con Solamente- Bogado. ¿Ya jugaron juntos? Ya jugaron juntos. Ya jugaron juntos. Ya jugaron En el primer juntos. partido. Tuvieron pocos minutos contra Nacional. Ujú. Fue. En el primer partido. A mí me gustó. Esto obviamente teniendo en cuenta que dijo quiénes van a ser titulares. En lo que dijo Ramón, porque te dice Juan Espinola, Richard Ortiz y Zavala van a ser titulares. Ujú. Eso es lo que informa ahora ABC Deportes, ¿verdad? Pero hasta ahora no. Yo nomás no vi. O Sí, ustedes me corrigen. sí. No, hay comunicado de Olveira, ¿verdad? Es una lesión que no lleva mucho tiempo de recuperación. Pero no hubo comunicado, ¿verdad? No hubo un comunicado. No Qué hubo un comunicado. raro, ¿eh? Porque normalmente suelen quitar y más cuando se trata de un jugador que... ¿Qué pasó, Alex Alón? ¿Por qué decís eso? Voy a tener mi equipo. No es mi equipo, Dejate de joder, caí, pisé completa la... No. Lo que yo pienso, a mí me gustaría verlo así. Mira, pues Julio Bacari está muy molesto con los dirigentes independientes por lo sucedido con Zavala. Hay una parte de la comisión directiva que está intentando reflotar la negociación, apartando al supuesto responsable del cambio de la oferta. Es que en serio lo que hizo Independiente para mí es una vergüenza. Paraguay tiene la plata al costado. Como club no podés hacer eso. Belén, en serio. ¿Cómo que yo voy a quedar contigo en venderme tu auto a... Vos me decís, ¿sabes que vale 35 y yo en el contrato pongo que te pago 20? 25. 20. No, está mal. Eso es de gente rata. Eso es de un pseudo club. Es el trato de un pseudo club, yo creo. Es un club chico. Es trato de club chico. Actual. O sea, la historia que tiene, No, la respetamos. Independiente es un ex club. La respetamos, Se pero... respeta. Pero cómo está manejando el día de hoy, la verdad. Y bueno, esto ya viene de hace rato, no es una cuestión de ahora nomás, porque ya con el tema de... Ya sucedió... A ver, el más cercano y creo que conocemos todo es lo de Cecilio Domínguez. Claro. Eso fue lo- ¿Cuánto tiempo tardaron en pagarle a por Cecilio, Un boludo? montón. Años. Años. El América, no sé, trató de todas las formas de sacarle plata a Independiente y no pudo. ¿Ya fue cuánto? ¿Más de 5 palos, boludo? Sí. Muchísima plata. Llegó a ser más de 5. Sí, Mucha. para mí lo Independiente es un trato y de la gran puta, hermano. No, yo creo que sí. A ver, lo de Zavala aceptaría ahora si fuese de otro club. Pero Yo también. por Independiente no, de verdad. Es que vos misma habías Es que dicho hoy en que día querías sí, venderlo por más, ¿verdad? Sí. Pero si no hay otra oferta, digámosle, y me ofrecen 2,5 millones de dólares y es otro equipo, adelante. Sí. Adelante, Albirroja, adelante, pero Independiente que paga que pagas en cuotitas y te cambia el término del contrato. No, déjate de joder. No. Este es un club ladrón lo que es En la Independiente. forma que se manejan. No, y está muy bien lo que dijo el director técnico y está enojado, enfadado el Bacari. Pero no es medio estúpido porque sí o sí vos vas a... Vas a en leer un el momento contrato, no vas a- puedes ser tan idiota. Claro, vas a leer literalmente el contrato, vas a leer para firmar.
Además está ¿Y hablando sabes con- que te puede venir una flor de demanda después? Y tipo, pensaron vos que Coto no iba a leer. Cotonio es un señor de negocio, muchacho. Es Ese que fue el tema. a mí lo que me llama la atención por la jerarquía, la trayectoria que tiene, justamente Independiente, que por qué deciden jugar de esta manera sucia, siendo un club muy importante en el continente. No tienen pío asesores, no tienen pío, no sé, un buffet así de representantes, de abogados, que le diga a alguien, che, esto no va a funcionar. Este tema de querer, entre comillas, bicicletear también las cuestiones de contrato, no entiendo la verdad. No se entiende, no se entiende. Y para mí Olimpia no tiene que aceptar más esta. No, yo creo que esta ni clase de siquiera hay oferta. que darle No, no hay que oportunidad darle de tomar bola, un no café. hay que darle bola. A la gente que me está preguntando por los goles y patadas, le digo que la otra semana vamos a ver para tener dos goles y patadas. O sea, 2 días. ¿Por qué? Porque esta semana no pudimos hacer por el tema del WhatsApp. Los videos se fueron muy abajo, hay videos que no nos llegan. Tuvimos un problema por spam de tantos videos que nos llegaron. Entonces, nos llegaban muchos videos y nos Sí, suspendieron la cuenta sí, de nos WhatsApp. suspendieron la cuenta, entonces yo les confirmo aquí que la próxima semana habrán 2 días de goles y patadas, vamos a estar reaccionando y van a haber 2 ganadores, o sea, 4 ganadores serían. Así que les pido mil disculpas porque la mensajería WhatsApp no falló y por eso no pudimos salir hoy ni la semana pasada. Che, qué mal guaraní. Vámonos para hablar de eso. ¿Viste el partido, Ole? No, la verdad que no vi el partido porque estaba, como te dije, cené, ya me acosté y todas esas cuestiones. Estoy muy cansada en realidad, pero después vi el tema del resumen y cosas así y la verdad que no pude creer. Para mí, a ver, si quiero poner culpables por los highlights que tuve la oportunidad de ver. Siento que condenó mucho al equipo a lo que Guaraní quería hacer, la actitud de Mario López. Opa. Viene el penal. ¿Cómo te vas a hacer expulsar en el primer tiempo? ¿Cómo le vas a dejar la presión a todo tu equipo básicamente? Buah. Voy a llorar otra vez, la puta carajo. Nelson, querido, el chat te escucha. Benja, baja el volumen de la música, por favor, compañero. Se ríe el tipazo. Gracias, compañero. Hola, Nelson. Hola, ¿cómo están? Bueno, básicamente lo que quiero que sepa el chat es que lo único que cambia es que paso al otro lado nada más. O sea, paso de estar con un micrófono a ser parte del chat. Esa nomás es la diferencia. Qué grande. Porque a diferencia de los compañeros, de los amigos, de Marcos, de Belén, de Coque, de Franco, yo vengo de otro palo, yo vengo del periodismo puro y duro, o distinto, ni mejor ni peor, solamente distinto. Y que cuando me convocó Dani, a quien también quiero aprovechar para agradecerle porque él fue el primero que me habló de esto y parecía como algo utópico. Yo venía de la tele, de la radio, de otro tipo de comunicación. Y la verdad es que simplemente la vida, la carrera profesional que yo tengo, me ha marcado una nueva exigencia, un nuevo reto que realmente es uno muy grande y de por ahí es uno que, bueno, la mayoría del chat sabe que me casé hace poco, que definitivamente no estaba en mis planes porque no era ni siquiera una posibilidad remota y que a la vuelta de la luna de miel, porque vieron que viajé a Europa, no sé si ya llegué a contar al aire, es que, como te digo, apareció esa posibilidad y era una posibilidad que periodísticamente va muy de la mano con lo que proyecté para mi carrera y ustedes bien saben que es lo que viene para el fútbol paraguayo, para el deporte paraguayo en los próximos meses y años, ¿verdad? Los Juegos Panamericanos, el rally, las eliminatorias, el hecho de que Paraguay esté cerca de lograr un campeonato del mundo. Entonces, el motivo es ese. También quiero aprovechar para agradecerle al señor Bruno Juli, a Ile,
a Fernando Grosselli, que ya no está, a Luca, a Jairo. O sea, sí o sí me voy a estar olvidando de algún que otro nombre. A Ania también. O sea, que son todas las personas que han estado trabajando con nosotros. A Carly también, mandarle un saludo, que son personas que han confirmado, que han confiado en el laburo. Y que sepan que en Pasión han pasado ya muchos nombres. Empezó Turrini, estuvo Ravidla, estuvo Ramiro Aranda. Fueron pasando diferentes perfiles en diferentes funciones, y lo que hoy como espectador lo único que puedo decir es que ojalá y que bajo ninguna circunstancia pierda el foco de lo que realmente fue Pasión y es Pasión. A qué público apunta, dónde hemos construido nuestra comunidad y cómo se construyó de la manera orgánica que se construyó en todas las plataformas. O sea, lo más lindo sería que dentro del crecimiento de la organización también exista una posibilidad que existe claramente, y creo que es el punto más importante, de que mantenga su identidad natural. Y que nada, que básicamente yo solamente cambio mi posición de dentro de la gran familia que es Pasión, con el chat de Twitch, con quien hemos construido esta relación increíble, y después extrapolando a otras plataformas, pero que nuestro lugar en el mundo es el stream diario, que también nació hace cuestión de un año aproximadamente. Al principio éramos solamente creación de contenido, ahora estamos abriendo el espectro a YouTube y a otras plataformas, pero sin alejar a lo nuestro, a lo que somos y lo que fuimos. Y nada, que a partir de ahora voy a acompañarles, pero como si fuera un integrante más del chat. Eso no significa que yo pueda ganar los sorteos ni nada, me abstengo, pero que básicamente esa nomás es la diferencia, y que los compañeros saben que yo ya me comuniqué en el grupo y ya les dije las cosas que pensaba y lo que siento, y que nada, que seguramente vamos a encontrarnos, si Dios quiere, en la cancha en septiembre, en las canchitas donde jugamos fútbol, porque es una cuestión profesional nada más. Nelson, ¿te puedo pedir por favor que digas por última vez salame al chat? No, es una cuestión de última vez, porque el hecho de que yo no pertenezca más a la mesa no significa que no pueda mandar audios. Se viene. Tenlo por seguro. ¡Ay, ay, ay! Entonces yo ahora soy servicio automotor, ahora yo soy Curita, ahora yo soy Abel Gonza, ahora yo soy uno más del chat. El jefe de la barra. El jefe de la barra. Yo yo ahora tengo Se ríe. Denja me controla ahora, imagínate. No, impresionante. Sí. Así que van a tener que censurar mis audios. Eso no me Bueno, Nelson, felicidades por tu nuevo cargo de jefe de marketing del Club Libertad. Espero que... ¿No? ¿No? Qué falta de respeto. No, mentira. Mentira, Nelson, te queremos. No tiene nada que Yo ver. también te quiero felicitar a vos por las próximas tareas que vas a tener de forma multiplicada en tu carrera profesional. Ahí está. Eso es más te voy a decir. Para eso lo educa. Se vienen horas increíbles e inolvidables para vos, donde vas a seguir construyendo lo que sos, ¿verdad? Una de las mejores creadoras de contenido periodístico, entretenimiento, padre, madre, sobrina, tía, concubina, todo. Así que Belén, yo muy contento también con el crecimiento y las horas de aire que vas a tener. Te esperamos en la gerencia de marketing. Para eso lo Te esperamos en la gerencia de marketing de Libertad, de Cerro Porteño, de Olimpia, de Canal 13, en todos lados, ¿sí? Te esperamos. Nelson, Qué puta, felicitarte Nelson es mi por tu jefe nuevo ahora, puesto. Shera, la gran... Felicitarte por tu nuevo puesto en el Real Madrid. No, y a vos también felicitarte, porque dentro de tu estructura también de bancar a Fabián Bustos, inmediatamente el técnico se vio afianzado en el cargo, así que estamos muy contentos también, Coque, con tu función dentro de la nueva estructura del Club Olimpia. Nelson, yo no te voy a decir nada, solamente te voy a decir que te voy a extrañar mucho y que te quiero. Vos mejor no le No, digas. no me extrañes, y ahí tenés una gran mesa,
el imparcial de Coque, que opina sin camiseta, lo mismo Franco, gran fanático de Juan José Zapac. Así que tenés una estructura de trabajo muy buena. Y tenés a Belén, que dentro del tiempo libre que tengo va a ir también haciendo las coberturas, porque se viene un mes cargadísimo para ella, gracias a Dios. Hijo de... ¡Es tu jefe! ¡Es tu jefecito! Así no. Está cierto. Y Ahí que le está. podés decir que descanse bien porque tiene el programa 4:30, ¿sí? Gracias. Nelson, querido, gracias. Un abrazo grande para todos. No voy a caer en la mentira que nos vamos a ver pronto, porque no nos vamos a ver pronto, le digo el chat. Pero seguramente vamos a estar leyéndonos ahí. Mañana ya estaré escuchando el partido por ahí. Entonces seguramente ahora ya ahora ya no me puede controlar Marcos, ya no me puede controlar nadie, entonces voy a ser un poco más directo en el chat. Voy a poder tratarle salamina a todos sin Mira, escrúpulos. Core va a estar en el chat. Sí. Qué pesado, güey. Bueno, Nelson, perdón por molestarte hace rato por el almuerzo, boludo. Sí, me cagaste el almuerzo, me cagaste un momento con familia, un momento súper especial, pero bueno, no es la primera vez que me cagaba un fin de semana. No, para nada. Para nada. Bueno, Nelson, que vaya súper bien. Abrazo grande para todos, les quiero mucho. Ahí Chao, está. Nelson. Cuando un amigo se va... Corta, pues. Bueno, voy a cortar ya, perdón. Ay. Te regalaste, Levantando las manos, No, levantando ay. la vida, moviendo la Ay, cintura, así le desavira, Ay. un movimiento sexy. Vos estás agregando horas leante al aire. Eso que no para ti, se fue Nelson. ¿Qué es esa música? Cuando un amigo se va. Ah. Nelson Salame, Nelson. Escucha. Cuando un amigo se No, boludo, es muy fuerte. No, este. No, este se pone en otras situaciones. Nelson era una persona. La llegada Mana de Nelson. otro amigo. Mana Nelson. Cuando un amigo se va. No, en serio, a mí esta música me. Cambia, por favor. Te pido, por favor, que cambie esa música. ¡Epa! A ver. Yo voy a dejar para modo serio. Ahí está. Un gusto, dice Riviera Nelson C. Deja estar en el chat. ¿Dónde está? Atención con esta información, señores. Luis Enrique Pérez dice: Manuel Lanzini, de 32 años, será nuevo refuerzo del Club Olimpia. El mediocampista argentino llegaría por pedido directo de Ramón Díaz, el nuevo entrenador del conjunto franjeado. Lanzini será nuevo refuerzo del decano. Opiniones, Belén Coque. Hay que verlo. De mi parte, hay que verlo. Siento que es mucho dinero para Olimpia. Pero si está dentro de la proyección de Ramón Díaz, bueno, hay que ver y hacer que funcione. ¿Coque? Rambo. Deporte Total. Ahora, hace un minuto. Sí. Literalmente, cuando diste la noticia, hace un minuto dice: el presidente Rodrigo Cotonoves desmiente la información de Manuel Lanzini Olimpia. Ya está, bro. Qué lindo es el. Qué lindo es este O sea, hermoso Luis Enríquez dijo y después le mandaron llamar a Coto. Coto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás escuchando, boludo? Y acá dice Deporte Total. Ah, borraron. Pero espera. Espera. Habló Coto. Espera, borraron, no entiendo dice. más nada. Habló Coto con Deportes. Borraron. Ah, no. Dígame. No, acá está. Habló Coto con Deportes. Total. No, acá dice ahora el presidente Rodrigo Cotonoves desmiente la información sobre Manuel Lanzini Olimpia. Hace un minuto, Deporte Total. ¿Dónde está? Obviamente. Bueno, aguardemos. Luis nomás, Enrique. entonces. Hay que aguardar nomás entonces. Y eso que guardamos. Deporte Total dijo confirmado Manuel Lanzini vía Luis Enrique será refuerzo de Olimpia. Y después ahora el presidente Cotonoves desmiente la información sobre Manuel Lanzini Olimpia. Uy. No entiendo. Lanzini en River. 65 partidos, 2 goles y 0 asistencias.
En 2 años se llevó directamente a sus bolsillos 7 millones de dólares, contamos. Coto también dijo que Bustos tenía confianza. Estoy seguro de Coto. No sabría que. Yo le voy a negar a Nelson, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué Coto te también dijo? dijo que Busto tenía. No. ¿Qué vas a banear nada? Ah, Nelson es el que está diciendo Sí. eso. No. Ahí está. Chao. Cirujano, díganme. Chao, Salamín. ¿Por qué Cirujano. lo baneó? Pero la banean a Nelson. Eso vos tenés prohibido. No. Nelson es vitalicio al chat. Uy. Le- Te baneó Nelson. Mentira. Le di time out. Nelson, encárgate. Qué fuerte. Hacelo. Ahí ya le cancelé la expulsión. Ahora puedes hablar, Nelson. Dependiendo de lo que diga. Álvaro Romano ¿te quedas todavía o no dijo nada. No, yo respeto al Álvaro Romano. Álvaro Romano todavía no Son dijo salame nada. ¡Uy! Él todavía no dijo nada. Un salame, coque. Mal educado lo que sos con Nelson. Ay, qué gusto que salame me diga Nelson. Que Nelson me diga salame. Bueno, fútbol 11. ¿Qué salame me diga Nelson? Fútbol 11. Tiró el tipo. Vamos con el top. Ya está preparado el Ya fútbol está 11. preparado. Fútbol. Sí, re preparado estaba, había sido. Sí. Poneme top. Top. Ahí está. Top. ¿Qué dice? Arriba. Arriba. Big transfer by Conte. ¿Qué? Antonio Conte. Grande transferencia de Antonio Conte. Antonio Conte dirigió Chelsea, dirigió el Inter. O sea, tuvo. A ver, el primero. Lukaku. Calucu. No, Lukaku. Lukaku, tiene que ser Lukaku. Tiene que ser el otro Morata. El marroquí no es Ziyech. El marroquí. No. No, ¿verdad? Pero igual, puede ser. No. No. Hakimi. Hakimi. Puede ser Hakimi. Después tiene que ser. Richarlison. Richarlison el Tiene que ser un 10. brasilero, sí, O tiene el que ser. 3. A ver. No. Tiene que ser el Sí, el 3. 3. A ver, francés. Cuti. Por ambos, sí, Romero. Romero tiene que ser. Tiene que estar Romero. Cristian. Que el Cuti Romero. Bien. Cuti Romero tiene que estar. Kanté, dice los muchachos. Kanté, dice el chat. Kanté. Engolo. En N'Golo Kanté. El otro brasilero puede ser David Luiz. Lautaro el argentino. No, el argentino es el Cuti. En el Tottenham. Después. El belga. Batshuayi. Puta, ¿cómo se escribía Batshuayi, boludo? No Matuidi. Batshuayi. No, es Biohazard, boludo. Bakayoko, dice. Bakayoko es uno también. Sí, Timue Bakayoko, el francés. Batshuayi tiene que ser el. Y el. Ahí está. Es Vichy Batshuayi. B-A-T-S. Ahí está. Y el inglés tiene que ser. Bebo agua. Drinkwater. Drinkwater que estuvo en el Leicester y pasó al Chelsea. Drinkwater. Ahí está. Danny Drinkwater. Bien. Que tome agua. Drink water. ¿A qué? ¿Cómo que Richard Ortiz del Chelsea, estúpido? Te dona de vale. Te dona de vale de Twitch. ¿A qué, vio? ¿Cómo que regala entrada para el partido de Olimpia? ¿Se te da una regala? ¿En serio que regala entrada? No. A mí no me dieron nada, o sea, así que no es mi culpa. Bueno. Hubiera estado. Hubiera estado lindo. Hubiese. Hubiese y hubiera estado lindo, ¿eh? Hubiese y hubiera estado lindo. Vamos, Sí. Coque, haz lo tuyo. Yo soy malísima en esto. Ajax, Nigeria. Tranquilo, Abel, tranquilo. Mexicano Arce, Carlos Vela. Carlos Bala. No. Carlos Vela. Bala. Ahí. Vela. ¿Cómo se llamaba este mexicano que estaba en el Ajax?
¿Vega? ¿Vega? No. Edson Álvarez, dice los muchachos. Ah, el nigeriano es... Osimhen. ¿No era Hernández? No. Edson Álvarez, puede ser. Sí, Edson Álvarez. El Galatasaray en Nigeria, Osimhen. Osimhen. Así dice. Osimhen. No Galatasaray. Osimhen. Galatasaray el equipo. Osimhen. Osimhen. Sí. ¿Cómo se escribe? Dice Benja. Osimhen. Ahí está. Ahí está. Osimhen. Andate un poco más arriba. Nigeriano del Nigeria está Newcastle. Cani, Ajax Nigeria, dice Cani. No, Kanu. Dale chat. Ahí abajo está. Tiren la Kanu. data. Con K, Kanu. Ahí abajo está. Namojojo Kanu. Ese. Ah, ojo. Sí. Oh. Ey, sí, Dale chat. Kanu. Sí, Kanu. Wilcock. O sea, no Willock. Leí el chat. Wilcock. Arsenal. Ahí está. Willock. A ver, Galatasaray. Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos. En el Galatasaray. puede Dos ser Santos, poné Dos Santos. Giovanni Dos Santos, puede Giovanni ser. Dos Santos. Puede ser. ¿Y sabes qué puede ser? Haya Newcastle Botman. Puede ser. O sea, Newcastle me acuerdo de Botman. Ahora, Sven no. ¡Sí! Pero sí, Choco Creepy dijo Godman. Choco Creepy con lo que dijo. Arsenal. Yo me acuerdo. Arsenal No, y sí, Nigeria. porque le leía Choco Crispis. Choco Porque yo me Crispis. acuerdo de Botman en... Arsenal Nigeria. Dale chat. Tiren. Ah, No, al chat. ¿cómo digo así? ¿Eh? ¿Ah? Al chat. Nigeria. ¿Ah? Arsenal Nigeria. Nigeriano del Voy a buscar un Arsenal. poco. Yo no sé, no me acuerdo, no sé, la verdad. Iwobi. Ahí está, Iwobi, abajo. Iwobi. Ahora. Y Wobi. Hija Sí. puta, Galatasaray, Newcastle. Henduvea. Alex y Bowie. Alex Ibowe. Galatasaray, Newcastle. Hija, no sé, ese voy a buscar. Ese no sé. No, ese ni idea. No idea. Jet Lin dice acá. ¿Cómo se escribe? De Andre Y-E Jet con D. Y-E-D Lin. Ahí está. Lateral derecho. Bien. Lateral derecho. Excelente. Muy bien. Bien, chat. Ahora el de adivina. Para terminar. Ahí está. El de que dice 33. Ahí está. Subimendi. Subimendi, bueno. David Silva. David dice. Silva puede ser. David Silva. Ahí está. David Silva. Lee Norman. Bueno, tiene ese Lenormand. español. Lenormand, español. Oyarzábal. No. Cubo, dice. Oya. ¡No! Mikel Merino. Mikel Merino. Mikel. Mikel Merino. Bien. Nos vamos, señores. Chao, gente. Ahí está, falta tu 0KM. Nos vemos. Nos vamos, gente. Gracias por todo. Adiós. Nos vemos mañana y pasado para lo que va a ser el partido de Olimpia y de Cerro Porteño. Chau, chau. Puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo